muy buena estirpe, ¿verdad? Y de mucha trayectoria, lo cual nos complace bastante. Es consultor botánico independiente también, que lo anoten ahí por si acaso lo necesitan en algún momento, y especialmente para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y la Sociedad Alemana para la Cooperación Internacional, la GIZ. Actualmente Esteban está laborando como profesor de los cursos de Botánica y Flora de Costa Rica para la carrera de Gestión de Grupos Ecoturísticos y Manejo Forestal y Vida Silvestre de la Universidad Técnica Nacional. Creo que la botánica y el amor por las plantas está en la familia de Esteban también, entonces es como para mí muy, muy, muy placentero de verdad poderte tener aquí. Muchísimas gracias también a los vecinos que nos acompañan y pues sin más, nada más unas breves indicaciones para efectos de las preguntas. Vamos a dar un tiempo a cada persona que tenga una pregunta de 3 minutos. Les agradecemos que vayan apuntando sus preguntas en orden en el chat y después, de acuerdo al tiempo que nos quede después de la presentación, las iremos leyendo y solventando. Sin más, Esteban, entonces te doy la palabra y muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a ustedes y gracias a Amanda por contactarme. La verdad, muchas de esas palabras que indican quién es uno, no está pues muy acostumbrado uno a exponerlas ni a hacérselas saber a la gente, porque siempre quedan en el baúl de los recuerdos o hay como experiencias de uno, pero yo me siento uno más de cualquiera, independientemente del título o lo que se haya logrado, o X o Y, o lo que se vaya a hacer. Pero bueno, soy botánico, pero más que botánico soy amante de las plantas. Me dedico básicamente a enseñar la flora, paralelo a la investigación, que es lo que más me llena, quizá. Y debido a andar por todo Costa Rica y muchos de los países de Latinoamérica, he logrado pues agarrar un poquito volados, como se dice popularmente, sobre qué es lo que nos rodea. Y muchas de esas plantas que uno observa las he tratado de ir comprendiendo para ver cómo utilizarlas y que fueran parte de nuestra trama verde en las ciudades o en un jardín de una persona. ¿Sí? Eh, la verdad me apasiona bastante estos temas, así que por favor, si de repente notan que me estoy pasando en la cantidad de información, me lo hacen saber, más bien. Entonces vamos a empezar con algo que tiene que tener muy claro y que, digamos, es algo que yo considero sobre la sociedad, y es que, bueno, y sobre el mundo vegetal, y es que las plantas, gente, básicamente dominan la tierra. En términos de grandeza, de espacio, de lo que abarcan ellas. Independientemente de que los hongos, que es un gran grupo de organismos vivos, sean muchísimo más diversos que las plantas. Estamos más rodeados de plantas que de hongos conspicuamente, o sea, por lo que nosotros vemos, y aún más que por animales, ¿sí? Sin embargo, nuestra relación hacia este gran grupo de organismos vivos, hacia las plantas, lamentablemente es distante, es desinteresada, apática, y hemos carecido de reconocimiento y emoción de qué es lo que nos rodea. Observamos un paisaje así, y claro que a muchos de nosotros, afortunadamente, pues nos llena ver pues este entramado verde que se ve bastante considerable en distancia, pero muchas personas no lo ven así, ¿sí? No saben qué significa eso, y mucho menos que ya ahí sí se incluye el grueso de la población mundial, inclusive, no se sabe qué es lo que compone esos bosques. Eso que ustedes ven en la Reserva Bosque Nuboso Monteverde, y precisamente a unos escasos kilómetros de aquí, del Tirol cerquita, a unos que, no sé, pueden ser unos 5 o 10 kilómetros en línea recta, ya tenemos un paisaje muy parecido en el Braulio Carrillo. ¿Sí? Y lamentablemente vemos este paisaje y para muchas personas se ha perdido la capacidad de admirar qué es lo que hay ahí, independientemente de aprenderse los nombres de las cosas que hay ahí, o de comprender las cosas que hay ahí. Y aún peor, el respeto hacia lo que nos rodea. Entonces hemos empezado a construir nuestros asentamientos humanos careciendo la palabra más importante quizá, que es, bueno, aparte del respeto, es la planificación. Sobre dónde vivir, dónde producir, dónde conservar. ¿Cómo hacemos para conservar grandes extensiones para que las cosas vivan y se muevan? Y ojalá de los diferentes tipos de vegetación que existen y ecosistemas en la Tierra.
A nosotros llegan en la escuela y nos enseñan qué es una planta con base en estos términos que ustedes van a ver ahí. Es un ser vivo eucariota. ¿Qué significaba eso? Que son seres vivos que tienen células y esas células tienen un núcleo en el centro. ¿Okay? Hay organismos vivos que no tienen un núcleo en el centro, que es como el área de comandos que le va diciendo a diferentes organelas dentro de una célula qué hacer. Y bueno, por ende a los tejidos y a todos los diferentes sistemas dentro nuestro. Es autótrofo, perdón, o sea, produce su propio alimento mediante las fotosíntesis. Es pluricelular, o sea, lo componen más de una célula de fotosintético, como les comenté ahorita. Carecen de capacidad locomotora, o sea, no se mueven. Poseen hojas verdes y además que las células poseen una pared celular compuesta de un compuesto llamado celulosa. ¿Sí? Eso es lo que nos enseñan a nosotros desde que estamos en la escuela. Sin embargo, no es que esté tan mal, pero no es lo más preciso. Porque hay un montón de plantas, de especies que se salen del contexto de esto. Y si no, véanlas ahí. Hay unas plantas que ni tan siquiera realizan la fotosíntesis. Hay unas que ni tan siquiera, o sea, hay unas que más bien se pueden desplazar y empezar a colonizar espacios. Hay unas que no tienen hojas y realizan su fotosíntesis mediante los tallos. Hay unas que las hojas no son las típicas hojas verdes que nosotros vemos y no están modificadas en espinas, como los cactus. Y hay otras que no tienen raíces y que las hojas se han modificado a tal punto de llegar a adaptarse a ambientes con pocos nutrientes para lograr captar organismos vivos, o sea, las hay carnívoras. Imagínense que estas plantas, déjenme ver si puedo poner, perdón, ¿qué pasó aquí? Déjenme poner aquí el puntero que creo que lo puedo poner. Ajá. Imagínense que hay plantas como esta que ustedes ven aquí como anaranjada con amarillo en la esquina superior izquierda que no hacen la fotosíntesis. Entonces dice uno, ¿y cómo viven? Si en teoría todas las plantas hacen la fotosíntesis, bueno, pues no. Hay plantas que tienen una característica de ser parásitas, aunque no lo crean, de hongos, y esos hongos parasitan otras plantas de donde obtienen gran parte de los nutrientes, inclusive agua. Y esas plantas se las llaman micoheterotróficas. Aquí justo sobre un río, el río, ¿cómo se llama este río que pasa cerca de aquí del Tirol, donde se extrae agua, ya se me olvida el nombre. ¿Río Segundo? Justo en el río Segundo, para octubre, noviembre, hay un montón de estas plantas que salen a lo largo del bosque, a lo largo del río. Y es interesantísimo verlas ahí. Bueno, se me olvidó decirles que yo vivo por acá cerca, yo vivo en Los Ángeles de San Rafael. Aquí estoy alquilando una casita y es como el foco donde me he concentrado en los últimos 2 años y pico. Entonces, ¿qué es una planta? Sabiendo que existen este montón de, de plantas que se salen del contexto de lo que le enseñaban a uno. Bueno, la cuestión, la verdad, es súper complicada. Imagínense que basta tan solo con 2 características que son microscópicas, lamentablemente, para poder definir qué es una planta. Son organismos vivos que tienen un par de pigmentos llamados clorofila A y clorofila B. ¿Cómo se come esto? Claro, no se puede comer, ni entender al 100% porque se necesita ver a través de microscopios. Eso. Hay otros organismos que tienen otras clorofilas. Hay algas que no forman parte del reino de las plantas. Y además bacterias que también pueden llevar a cabo la fotosíntesis. Y además, el almidón es la principal sustancia de almacenamiento de los carbohidratos, algo que solo sucede en las plantas. O sea, basta tan solo estas 2 características para agrupar lo que es una planta. De esto que ustedes ven acá, que obviamente no tienen que entenderlo al 100%, son un montón de nombres rarísimos, pero ven que hay uno que sobresale. Está en inglés y medio latín, y el que sobresale son las plantas. De todos estos grupos de organismos que ustedes ven ahí, que son puras palabras raras, las plantas son las únicas que tienen estas características y que las engloban bajo un todo. No solo las características que nos enseñaron a nosotros en la escuela. Y si nosotros agarramos las plantas, ese gran reino, y lo expandimos, nos damos cuenta que existen 8 grandes grupos de plantas en la Tierra. Uno llamada las algas, uno llamada las hepáticas, otro los antoceros, otro los musgos, otro los licofitos, otro los helechos, otra las plantas con semilla divididas en 2, las gimnospermas y las angiospermas. Estos básicamente les encanta el agua, las algas. Estos son los famosos musgos que están divididos en 3 grandes grupos. Unos por ahí que antes se creían que eran helechos llamados licofitos, los helechos mismos, y las gimnospermas que tienen semillas, pero no flores, y no frutos por ende,
y las que tienen flores, las angiospermas. Y las angiospermas es precisamente el grupo dominante en la actualidad en la Tierra. Quizá el 90 y pico % de las plantas en estos bosques que nos rodean a nosotros son angiospermas, son plantas que poseen flores. Y obviamente son estrategias de reproducción completamente diferentes a las otras 7 que se ven ahí. ¿Okay? No vamos a entrarnos en explicar cada uno de ellos, ¿verdad? Porque no es la idea. El reino de las plantas es tan loco, gente, que hay plantas que son milimétricas. Y cada una de esas pelotitas que ustedes ven aquí, que estoy señalando con el cursor, es un individuo. Hay plantas gigantescas, como el árbol de ceiba, que supera los 50 metros. Hay plantas que asemejan piedras y son tan duras como una piedra, como esta planta llamada yareta que crece en tierras andinas. Y que, por cierto, los indígenas en los Andes extraen parte de la leñosidad, aunque no lo crean, tiene leñosidad de eso, tienen madera adentro y lo utilizan como combustible. Hay plantas con flores así estrambóticas, como esta a la izquierda, esquina inferior. Plantas cuyas flores son cero llamativas y otras cuyas flores son muy llamativas y que tan solo el soplido de un vientito leve puede hacer volar los pétalos. Estas flores estrambóticas a veces han ayudado a que el ser humano cree las locuras que crea, como por ejemplo películas, ¿sí? Por todo lo que se observan en la naturaleza, el montón de patrones morfológicos, o sea, la forma de las cosas. Así como las hay plantas que crecen a la orilla de la costa, que superan los 5.000 metros, como eso que ustedes ven ahí, en los Andes. Plantas que crecen cerca de la nieve, o inclusive que aguantan los nevados. Y plantas que crecen en los desiertos. Y obviamente también aquí en los bosques tropicales. Y hay una característica muy importante que vale la pena que conozcan, y es que existen 4 formas de vida de las plantas, muy importantes. Hay plantas que son herbáceas, unas que son arbustivas, otras que son trepadoras o bejucos, y otras que son arbóreas. Básicamente de ellas, las plantas herbáceas se caracterizan porque son plantas cuyos tallos no se lignifican, o sea, no producen madera, básicamente. Pueden ser plantas enormes, como un bambú, aunque no lo crean, el bambú es una hierba. Claro, hay que ver características anatómicas para explicarlo bien. Así como los pastos, o los acates, que le llamamos nosotros. Y pequeñas hierbitas que andan por ahí en todos los patios. Luego están los arbustos, que tienen tallos leñosos, pero que son múltiples tallos que salen desde la base y que usualmente no superan los 10 centímetros de diámetro ni los 5 metros de altura. Hay plantas arbóreas que usualmente tienen un solo eje o pocos ejes desde la base que superan los 5 metros de alto y los 10 centímetros de ancho, ¿sí? De diámetro. Y hay plantas trepadoras que pueden ser leñosas o pueden ser herbáceas. Piensen en herbáceas, por ejemplo, una mata chayote o de ayote. Y un bejuco, una planta de, no sé, tal vez alguna que ustedes conozcan, una maracuyá, no sé si la hayan visto. No es tan gruesa como esa de la foto, pero sí produce leñosidad. ¿Okay? También hay gente que le llama lianas a estas plantas leñosas. Bien, estas son las formas de vida de las plantas. Ahí las encajonamos nosotros, por decirlo así. También existe el hábito de las plantas, o sea, aquellas que crecen encima de otros árboles, porque hay hierbas, hay arbustos, inclusive hay árboles que crecen encima de otros árboles. Y es una locura conocerlas cuando uno se da cuenta que existen. Hay plantas terrestres, plantas acuáticas, plantas que crecen sobre rocas, epipétricas o litófitas se le llama. Hay de todo. ¿Y qué es lo que pasa acá? Obviamente esa fotografía que está bastante mala en resolución y que no es mía, evidentemente, lo que muestra es lo típico de una ciudad mundial. Un montón de cemento con unos poquitos focos verdes. Y lamentablemente, muchos de esos foquitos verdes están condicionados a tener un montón de plantas que ni tan siquiera crecen acá. Por ejemplo, la sabana, esto que ustedes ven aquí, afortunadamente hace unos cuantos años atrás la han empezado a reforestar con especies nativas, pero anteriormente eso era un cultivo de plantas de eucalipto. Y esos grandes árboles de eucalipto que tenían como esos colores veteados en el fuste, o sea, en el tallo principal, son plantas de Australia. ¿Qué está haciendo una planta de Australia aquí? Esa es la primera pregunta, ¿no? La otra es que si ustedes ven son puros foquitos y no están ni siquiera interconectados. Falta planificación. Nos hemos metido a cualquier lugar a tan solo construir y vivir sin pensar en cómo hacer el espacio más armonioso con la naturaleza.
Sin embargo, aún tenemos unos poquitos focos verdes en la ciudad, ¿verdad? En la periferia ya hay un poquito más considerable. Y eso pues puede ayudar un montón a que sirvan como fuentes semilleras para lograr empezar a extraer semilla o plántulas o esquejes para empezar a reproducir plantas, ¿no? Y el fin es básicamente traer el bosque nuevamente a la ciudad, como esa ciudad en Australia. Que eso sucede también en algunas ciudades en América Latina. Pero si nosotros viéramos una ciudad así aquí en Costa Rica, serían otros 100 pesos, la verdad. Y llamaría mucho la atención. Por un montón de factores positivos que nos podrían traer a nosotros, desde disminuir la temperatura en una ciudad, porque ustedes saben que la cantidad de radiación solar que ingresa a las ciudades, donde todo es completamente concretizado, es bastante elevado. Y bueno, los árboles funcionan como si fuera una sombrilla, ¿no? Así como un montón de características más y factores positivos que nos pueda brindar esto. Y bueno, por supuesto, crear jardines biodiversos. Empezar a utilizar plantas nativas, aquellas que nos rodean, y empezar a utilizarlas y volver a traer no solo las plantas, sino pues todo lo que vive asociado a las plantas. Ese montón de miles de interacciones que hay por ahí, que son millones de interacciones que acontecen en la Tierra. Es una lucha, básicamente, la existencia entre cientos de miles de millones de especies de organismos vivos que existen, de las cuales más de 380.000, perdón, son plantas. ¿Se podrá reconocer cada una de esas plantas? ¿Será posible que una persona logre aprendérselas todas? No. Quizá, tal vez algún maníaco por ahí que solo se dedica a eso y no tiene vida social, lo puede lograr hacer. Ni tan siquiera las cerca de más de 10.000 de Costa Rica. Es muy, muy difícil. Bueno, aún no es el intento porque uno se dedica a esto, pero es complicadísimo. Son horas sentado en una colección científica de plantas llamada herbario, utilizando libros, y horas monte, horas de bosque, ¿no? Aquí hay 10.700 plantas, gente. Más de 10.700. Pueden, no, lamentablemente, es algo muy irónico para Costa Rica el hecho de que lamentablemente no tengamos una lista oficial de la diversidad vegetal que hay acá en el país. A pesar de que hay bastantes libros que exponen cuántas plantas hay de diferentes grupos, no existe un compendio de todo eso. Que ya estamos trabajándolo ahí un poco entre varios que lo hemos estado hablándolo y pues empezando a hacerlo, pero lamentablemente no existe. Y lo más importante que debería exponer un grupo de personas que se dedican a algo sobre los organismos vivos de la Tierra es números, porque la gente necesita eso. ¿Cuántas plantas son activas? Imagínense que hay hasta una lista de cuántas plantas se han introducido a Costa Rica, que son miles, las cuales se utilizan en todos los jardines, y no existe la lista oficial de las plantas nativas. Pero sí se sabe que hay más de 10.700 y eso es un buen número. Contando helechos y plantas que poseen semillita, ¿ok? O sea, la gran mayoría de plantas que están en la tierra aquí en Costa Rica, porque poseen flores. Después de la flor, una vez se haya polinizado, bueno, hay flores que se autopolinizan también. Se produce el fruto y dentro del fruto están las semillas. ¿Okay? Y la semilla básicamente es un embrión en latencia esperando a crecer y producir un individuo pues, robusto para seguir con esto que es la vida. ¿No? El problema que es, gente, es un problema muy grande. Lamentablemente, a pesar de las 10.700 plantas que pueden haber en Costa Rica, son muy pocos los viveros que reproducen plantas nativas. Y solo reproducen eso que ustedes ven ahí, que no se ve nada feo, evidentemente. Para el ojo humano, una diversidad de colores es llamativo. ¿Okay? Además que hay pocos biólogos, pocos forestales o pocos diseñadores paisajistas que se dedican a tratar de cambiar o ir introduciendo plantas nativas al paisaje. Y todo eso se da porque lamentablemente nuestra educación nos exige más aprender de una computadora, que no está mal, que aprender qué es lo que nos rodea. Saber qué podemos comer o qué no podemos comer ahí afuera, más allá de ir a comprarlo. ¿Sí? Y esa falta de conocimiento es por una falta de importancia que le hemos tenido hacia lo que nos rodea y
a nivel de educación, el país, así como muchos países del mundo, pues carecen de planes de acción y estrategias para tratar de revertir eso. ¿Okay? Eh, Son muy pocos los viveros que producen plantas nativas, muy, muy pocos. Y la importancia de las plantas nativas radica en muchísimos temas que podríamos tocar, pero sobre todo en el respeto, de saber que esas plantas estaban aquí antes que nosotros. Esas plantas le dan comida a un montón de organismos vivos que vivían aquí y ya no. Y los hemos ahuyentado, los hemos espantado y peor aún, hemos diezmado las poblaciones de los organismos vivos que vivían acá. ¿Sí? Entonces, más allá de ver un organismo vivo planta por su estética, hay que verlo por la importancia que le da al ambiente, al desarrollo de las interacciones en un lugar. ¿Sí? Entonces, habiendo dicho eso, hay algo muy importante que hay que saber, ¿sí? Antes de empezar a ver un montón de especies que vale la pena utilizar acá. Todos los seres vivos en la Tierra se les ha clavado un nombre científico. ¿Por qué? Bueno, por un montón de cuestiones, pero especialmente por una, porque a diferentes plantas, ya sea en una misma provincia, en un mismo pueblo, en un mismo país, en una misma región, continente o en el mundo, se le tienen un mismo nombre popular. La gente trata de buscar patrones para llamarle así o así, o alguna característica. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven estas 3 fotografías acá, son 3 plantas, independientemente la forma de vida de ellas, que se les llama laurel. El laurel que produce madera acá en Costa Rica, las hojas de laurel que se utiliza de forma culinaria, o el laurel de la India, que se utiliza de forma ornamental. Entonces, el diario vivir de cualquier persona, evidentemente, va a decir laurel, 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 y se va dando cuenta que existen varias plantas que se le llama laurel. Y esto tan solo es un ejemplo de miles que existen. Entonces, claro, el ser humano, ¿qué tuvo que hacer? Tratando de estandarizar el asunto, porque no podemos empezar a hablar a través de un nombre popular y que la gente en China o en otra provincia o en otro pueblo de Costa Rica vaya a entender de cuál planta estamos hablando. Entonces, debido a eso fue que empezó a estandarizarse los nombres científicos a través de una rama de la ciencia llamada la taxonomía, ¿sí? Que es el estudio de la clasificación de los organismos vivos. Y con base en ello ya se le pudo poner un nombre científico a cada cosa. No es nada sencillo aprenderse estos nombres, ¿verdad? Que para la gran mayoría de personas es rarísimo. Es más, cuando yo empecé en este mundo a los 17 años, también. Yo lo veía rarísimo y ni tan siquiera ganas me daban de aprendérmelo. Y con el tiempo y la lectura y la constancia, uno empieza a aprendérselos sin querer. Y luego ya va uno en pleno patín, así como una persona cuando se dedica a la salud o cualquier otra cosa. ¿Sí? Entonces, bien, habiendo dicho eso, si tienen alguna duda, ahí la pueden escribir y ahora la vemos, ¿sí? Vamos a hablar de unas cuantas especies, yo creo que pueden ser unas 60 plantas, si más no me equivoco, nativas de Costa Rica, las cuales la gran mayoría, tal vez más del 90%, se distribuyen aquí en Heredia, ¿sí? Y que valdría muchísimo, muchísimo la pena utilizarlas, incorporarlas o reincorporarlas a estos ambientes citadinos o de la periferia de Heredia también, así como allá acá arriba, pues, ¿sí? Entonces, vamos a hablar primero de las hierbas, luego los arbustos o bejucos, me parece, por ahí va. Unos poquitos bejucos, vamos a concentrarnos más que todo en hierbas y en arbustos. Y unos poquitos árboles que considero yo valen mucho la pena empezar a utilizar o reproducir, ¿sí? Muchas de estas plantas de las cuales voy a hablar, lamentablemente, no se encuentran en un vivero. Y no porque yo no quiera, porque si por mí fuese, me dedicaría a esto, créanme que me encanta y es más, yo me he dedicado a reproducir plantas también y en parte hubo un tiempo que viví de ello ligeramente, pero es demasiado el tiempo que implica esto. Bueno, y las vamos a ir viendo, ¿ok? Siempre se necesitan hierbas, que son plantas no leñosas, y hay unas hierbas que sirven un montón como una estrategia de cubresuelo, ¿sí? Inclusive ahí arriba en el Tirol, 1700 metros, 1800 metros, todavía pegan la gran mayoría de estas plantas. Y ustedes van a ver que está el nombre científico y el nombre popular, el nombre común, ¿ok? Y si aquí en la esquina, ya sea superior derecha o izquierda, ven que dice Tirol, es que
puede desarrollarse en el Tirol, ¿sí? Y esta le llaman botón de oro y es bellísima, crece desde el nivel del mar hasta los 1500 metros de elevación. Sin embargo, yo le he pegado a los 1800 metros, justo ahí en el Tirol. Y le va súper bien, ¿sí? Y ustedes no se imaginan la cantidad de insectos que atraen, especialmente abejas nativas y mariposas. Inclusive vean en Heredia Centro cómo se, obviamente, obvian esas cañerías que se ven bastante feas, pero vean cómo se puede utilizar. En una jardinera al frente de una casa, entre una acera y la casa. Queda bastante bonita. ¿Sí? Yo creo que la gran mayoría de las fotos que van a ver aquí son mías, con excepción de alguna que aparezca ahí referente a la persona que la tomó. ¿Sí? Hay otra que se le llama también botoncillo de oro, y esa crece aún más abundante aquí en las tierras más frías. ¿Sí? Y se llama Gmela repens. Esta hierbita es un cubresuelo lindísimo que usualmente crece como asociada entre los zacates. Es más, gente, la gran mayoría de zacates que ustedes ven, quizá el 95, 98% de los zacates, me atrevo a decir, que ustedes ven en una ciudad, no son plantas nativas de Costa Rica, son plantas africanas o asiáticas. ¿Y por qué están acá? Porque al ser humano le encanta traer cosas de afuera. Porque en tal lugar se hizo popular, entonces se lo traen para acá. O porque la planta es muy llamativa, X o Y, entonces se la traen para acá. O bien porque las semillas se vinieron pegadas en las botas o en los zapatos de alguna persona que tenía un poquito de tierra, y aquí quedó por ahí y se diseminó, germinó y empezó la colonización en otro continente. Aunque no lo crean, más del 90% de las especies de pastos en las ciudades no son nativos. Y cuidado, no 100%. No, yo he visto una que otra por ahí, pero son rarísimos ver pastos nativos. Entonces, cualquier zacate que ustedes vean a las orillas de la calle, los zacates que se utilizan en los jardines, ninguno es nativo. Ahora, habrán plantas zacatosas nativas que lleguen a cumplir como algo parecido en la forma y con el uso de cómo se utiliza en la actualidad, pues está difícil, la verdad. Yo no conozco muy bien la familia de los pastos, es un gran grupo de plantas y bastante difícil de reconocer, pero he recolectado y he observado bastante, si no hay ninguno como que tenga un aspecto así como de grama, como en una cancha, por decirlo así, de algún deporte. Entonces, por eso seguro se han traído otros de afuera. Y obviamente no está mal el uso de plantas que sean de afuera con las plantas de acá. La idea es tratar de utilizar pues un equilibrio, ¿no? Como todo en la vida. Hay plantas que nos pueden servir. Es más, nuestra dieta, nuestra alimentación, no es una dieta meramente americana. El arroz que nosotros consumimos es asiático. La caña de azúcar es asiática. El café es de la península arábica. ¿Qué más? No sé. El frijol sí es de acá, de América. La piña es brasileña. La papaya sí es de acá, por ejemplo. Y así sucesivamente. Podemos ver cada una de las plantas útiles, cuáles serían y cuáles no serían nativas de Costa Rica. Y veremos que la gran mayoría de plantas que nosotros consumimos ni tan siquiera crecen aquí. Y eso, pues, es consecuencia de pues, la globalización, ¿no? Y de la, entre comillas, conquista que sucedió hace muchos siglos. Y de lo cual, pues, aquí estamos nosotros. Hay plantas como estas que son bellísimas, gente. Bellísimas, que se utiliza, que tiene un aspecto de como de cola de gallo, por eso la gente le dice cola de gallo, y se puede utilizar como bordeando los árboles. Es lindísima. Lamentablemente, yo no la he visto creciendo en viveros. Por ahí, digamos, yo, como les comentaba ahora, me he dedicado para sostenerme un poco a reproducir plantas nativas, y algunos diseñadores paisajistas como que se aliaron a mí y bueno, yo no tengo un vivero profesional, pero he tenido y sigo teniendo unas poquitas plantas. Entonces yo como que les he dado a varios viveros y a diferentes personas para que empiecen a reproducir. Eh, pero esta planta es demasiado linda, inclusive tiene un altísimo potencial ornamental para utilizar como en las columnas, en cómo se llaman, los jardines verticales que se utilizan ahora en muchas ciudades del mundo. Aquí en Costa Rica casi no, todavía. Pero por ahí hay varios lugares donde los están utilizando. Y es bastante llamativo. Así como esta, vean, créanme que esto es una planta pequeñita, como de escasos 40 centímetros de alto, y además pequeñita como individuo. Hay gente que le llama elegancia, pero vieran cuando esto se tupe, es ver una cuestión completamente morada. Es bellísima y puede durar más de no sé, yo tengo aquí una en la casa como de hace 3 años, desde que yo llegué acá, ahí está.
súper viva, obviamente hay que mantenerla con humedad, pero lamentablemente es de tierras bajas. Pegaría muy bien en Heredia Centro, eso sí. No sé qué también hay a los 1800 metros. Aquí donde yo vivo, vivo a los 1500 metros, cerca del centro de Los Ángeles. Y bueno, no sé si habrá centro, pero cerquita, como 400 metros, 500 metros de la iglesia, no sé. Y esto le va súper bien acá. No sé qué tan bien le vaya allá arriba, un poquito más arriba. Pero esta es de las plantas que más deberían de introducirse en la arboricultura, no, en el paisajismo urbano. Es una belleza y crece desde los 1000 metros de elevación hasta los 0 metros, de forma natural. Así como esta otra hierbita, que seguro ustedes la han visto porque allá arriba crece, le dicen viborana. Es una planta que le gusta a la mariposa monarca, que no sé si hayan escuchado, por ahí la pueden ver, ¿sí? En la foto. Que por cierto, la larva se come las hojas y le dejan pelona y luego vuelve a rebrotar la planta. Pero es bastante llamativa y atrae no solo esta especie de mariposa, sino un montón de mariposas más. Muchísimas, la verdad. Inclusive he visto unas abejitas que le llegan por ahí y le dicen viborana. Por ahí están los nombres científicos. No sé si pronunciárselos, valdría la pena pronunciárselos para que quede como guardado ahí cómo pronunciarlo, aunque sinceramente los nombres científicos provienen del latín y el latín es una lengua muerta, por ende nadie le puede llegar a uno a cuestionar cómo pronunciarlo, ¿no? La famosa Asclepias curasábica, una viborana, ¿sí? Vean, por ejemplo, esta planta. Es un lirio costarricense que, aunque no lo crean, tuve la dicha yo de encontrarlo para Costa Rica, de redescubrirlo, por decirlo así, porque fue una planta que en 1830 y pico, si mal no recuerdo, habían mandado de las coronas inglesa y española gente europea aquí a los trópicos de América para que trajera plantas, agarraran plantas y las enviaran allá para utilizarlas en los grandes jardines reales. Y enviaron esta desde Costa Rica y desde 1800 y pico no se encontraba. Y yo en algún momento anduve por la zona de Los Santos, en Santa María de Dota, y logré encontrármela, y aunque no lo crean, de noche. Y me la encontré ahí en flor, porque si no estuviera con flor cuesta un poquito más verla. Lamentablemente pasa quizá 11 meses o más de su tiempo anual con hojas. Es como ver una cebollita, tiene unos bulbos. Y para esta época, y desde diciembre, florecen. Dura como un par de semanas floreadas, pero es una belleza cuando uno concentra muchos de esos bulbos en un espacio y vean cómo se ven. Y es una especie endémica, que es una especie endémica, es exclusiva de Costa Rica. Podríamos hablar de endemismo si eso es algo exclusivo de un lugar particular, de una región, pero es exclusiva de Costa Rica, en ninguna otra parte hay. En la zona andina hay especies muy parecidas, pero son otras. Y bueno, eso está acá en Costa Rica. Hay plantas llamadas begonias, que en Costa Rica hay más de 50 begonias, gente. Y tan solo un parcito se utilizan como ornamentales. Y vean, por ejemplo, esta. Esta le va muy bien, tanto en sombra como en sol. Y es muy llamativa porque la parte de atrás de la hoja, que se le llama el embés de la hoja, y la parte de arriba, la superficie de arriba se le llama el haz, eh, el embés es moradito. Entonces hay un contraste muy fuerte entre lo verde de la parte superior versus la parte inferior. Entonces tiene un potencial ornamental enorme y lamentablemente no se utiliza. Hay otras especies muy parecidas a estas, casi todas sudamericanas, y son las que se utilizan como ornamentales y nativas. Cuesta verlas. A menos que por allá ande alguna persona en el monte y se haya traído un hijito y lo haya metido ahí y ahí esté. Pero solo así lograría ver uno, este tipo de plantas. Gente, vean, reitero que, bueno, estas son plantas herbáceas y que lamentablemente muchas de estas plantas ustedes no las van a encontrar en viveros. Y ojalá en algún momento las diferentes comunidades que forman parte de este país o del mundo se logran poner de acuerdo, o bien los estados, para que existan viveros comunales o viveros provinciales y que sean ojalá estatales y que el estado provea plantas a las diferentes comunidades para el embellecimiento, ¿no? Del espacio. Las heliconias o platanillas, popularmente conocidas, son otro grupo de plantas herbáceas que no tienen tallos más allá de los subterráneos que tienen un potencial ornamental enorme. Si ustedes ven de esas 4 heliconias que están ahí, son 4 de más de 30 y pico que hay en Costa Rica,
Hay dos que crecen en tierras altas. Bueno, hay unas cuantas más, pero son muy raras de verlas de tierras altas, por arriba de los 1500 metros. Pero, por ejemplo, esta Heliconia tortuosa, cuando uno va hacia el Monte de la Cruz o hacia allá, hacia el Tirol, uno ve una fila de estas heliconias que crecen cerca de la calle y que se ve bastante bonita y que crece naturalmente ahí arriba. Al igual que esta otra, Heliconia lancasteri, que es muy, muy rara a veces de ver y que crece naturalmente ahí en tierras frías. Yo la he visto esta en el Cerro Chompipe, eso es subiendo ahí por el Monte de la Cruz para arribita, hasta cuando llega uno a la antena ahí, en vez de seguir para Cerro Dantas, por ahí se logran ver alguna que otra población de esa planta, de esta liconia. Y la liconia tortuosa pueden sacar un hijito, que son tallos subterráneos, llamados rizomas, porque hay muchos tipos de tallos, ¿sí? Estos son tallos rastreros que corren debajo del suelo. Entonces, por eso ustedes pueden llegar y cortar esta planta, así, que suena un poquito brutal, cortarla así, de cepa, así, desde todos los tallitos que ustedes ven ahí, hojas, y va a volver a rebrotar, porque los tallos verdaderos son subterráneos. ¿Sí? Eso es de los grupos de plantas con mayor potencial ornamental que hay, más de 30 y pico, o casi 40 ya, en Costa Rica, y ni tan siquiera las ve ustedes en los viveros. Todas las heliconias que ven, obviamente no son feas como estas, son bastante llamativas, seguro ustedes las han visto, pero son plantas que vienen de América del Sur, sabiendo que aquí hay más de 50 plantas. Y reitero, más de 10.700 plantas. Y si usan unas cuantas nativas, ¿qué está pasando acá? Esa es la pregunta. Hay otras que se parecen mucho a las platanillas, que se llaman bijaguas o bijaos, que tienen un potencial también ornamental enorme, de hojas muy grandes. Hay más de 50 especies en Costa Rica. Y estas dos que ustedes ven ahí son las únicas dos que se utilizan como ornamental nativa de Costa Rica. La que ven a mano izquierda pega muy bien allá arriba en el Tirol. La que está a mano derecha, no. O tal vez habría que hacer un intento, pero le va a ir un poquito feo porque es de tierras más bajas. Y esta planta que ustedes ven aquí, llamada Calathea lutea, que le dicen bijagua o bijao, por eso hay un lugar en Upala llamado Bijagua de Upala, donde está cerca el Río Celeste, ¿sí? Que estas hojas en las que utilizaban antes las etnias primigenias, o sea, los mal llamados indígenas, o bueno, como quieran llamársele, eh, que eran las hojas que utilizaban para hacer los tamales. Es más, todavía las siguen utilizando. En Panamá los tamales se hacen con esta hoja, la gran mayoría. Y aquí en Costa Rica se ha dejado la costumbre de utilizar esta hoja para utilizar la hoja del banano, que por cierto los bananos son asiáticos también. Y hay otro grupo muy afín a estos que estamos viendo, llamado las cañagrias. Yo no sé si en algún momento los hayan escuchado, ojalá sí. Las cañagrias se reconocen por el patrón de hojas, que es como ver una espiral a lo largo del tallito, de un ligero, se le llama pseudotallo porque son puras bases de la hoja que forman esto, porque los tallos son subterráneos en este grupo de plantas. Y estas cañas agrias son muy utilizadas como ornamental, inclusive estas dos crecen ahí en el Tirol, porque yo los he visto, pero muy reducidamente. ¿Por qué? Porque el ser humano se ha expandido por todo lado y ya ustedes no la ven creciendo en casi ningún lado. Pero crecen aquí naturalmente y ahí arriba y son una belleza de plantas. Y son visitadas por colibríes además, que son los colibríes y abejas, que son los principales polinizadores de ellas. Y ojalá en algún momento logremos ver este tipo de plantas en los viveros, porque son demasiado atractivas y son nativas además. Y estas que ya son pues unas joyas de la flora herbácea costarricense, que valdría muchísimo la pena utilizarlas como ornamental. Pero que lamentablemente con costo, esta que está aquí, que estoy señalando, es la única que ustedes encuentran en un vivero. Este anturio, el Anturium salvini, que le dicen tabacón, seguro ustedes lo han visto. Y que estos tabacones, lamentablemente, la gente los extrae de la montaña de forma irracional y ya las poblaciones están bastante diezmadas. Una planta de estas, la gente de este tamaño la vende no menos de 50,000 colones para que la hagan mente. Entonces, por eso es que lamentablemente las poblaciones están diezmadas. Evidentemente, cualquier actividad que lleve a cabo el ser humano va a tener un impacto en el ambiente. Eso es un hecho. Desde el hecho de que usted salga a la casa y esté pisando un zacatico, dando una caminada por ahí, hay altas probabilidades que estamos dando hormigas o algún otro microorganismo ahí chiquitito
y lo está matando, ¿sí? O sea, nosotros limpios, sin matar nada, no nos vamos a ir de la tierra, ¿sí? La cuestión es tratar de hacerlo, o sea, de tener un diario vivir un poquito más razonable y comprensible y tratar de extraer cosas para producir planteles madre, para crear planteles madre, y de esos planteles madre empezar a reproducir plantas. Y no tener que volver a ir a extraer. Y ojalá agarrar varios hijos de esos y volverlos a reintroducir. Eso es lo que los viveros deberían de hacer en Costa Rica y no lo hacen. O las personas que les encanta extraer sin alguna lógica de por medio. ¿Sí? Pero hay anturios que son bastante bellos y que crecen aquí en el Tirol o por arriba de los 1500 metros de elevación en las montañas heredianas, como por ejemplo esos, que son dos anturios bastante lindos. Este, por cierto, lo tengo yo y créanme que he sacado un montón de hijos y he dejado un montón en la montaña. Por cierto, siempre a la orilla del camino los encuentro porque no tengo ni necesidad ni siquiera de meterme a la montaña. Por el ojo que va adquiriendo uno, ¿verdad? Y son plantas endémicas, exclusivas de Costa Rica, con altísimo potencial ornamental de interiores. ¿Y quién las reproduce? Nadie. Inclusive este anturium, que es un anturium péndulo, gente, ustedes se meten a internet y ponen este nombre, Anturium protensum u otros anturios, que la gran mayoría son endémicos del istmo centroamericano, Colombia, Bolivia, Perú, Ecuador. Y plantas de estas hace siglos los están utilizando como ornamentales en Europa y en Estados Unidos. Y vieran lo que valen estas plantas en los viveros allá en Estados Unidos. Hay plantas muy parecidas a esto que valen miles de dólares. Por un individuo. Ahí es donde uno piensa, ¿por qué el Estado, qué es lo que hace falta? Hace falta como gente adecuada que forme parte del Estado para crear políticas y empezar a reproducir lo que nos rodea y protegerlo y un montón de cosas. Y admirarlo además, ¿sí? Además están las pacayas, gente, o las palmas. Este es uno de los grupos de plantas ornamentales más buscados por las personas, las palmas. Lamentablemente en Costa Rica, para variar, no utilizamos casi palmas nativas, tan solo esas dos. Esta foto no ayuda mucho, la de la derecha se ve un poquito borrosa, pero esta palma crece por montones allá arriba. Yo no sé si ustedes la han logrado ver. Desde que ustedes avanzan cuando ustedes ya llegan como al frente de, ¿cómo se llama este lugar ahí? El Castillo Country Club, desde ahí para el norte ustedes la ven en todo lado. Es más, si en algún momento o alguno de ustedes labora en la Universidad de Costa Rica o pasa por la Universidad de Costa Rica, en la Universidad de Costa Rica hay un bosquecito como de 1 hectárea, que se llama, bueno, el bosquecito le dicen, y es un bosquecito ahí en el puro centro de la universidad, cuyo sotobosque, o sea, cuyo estrato inferior del bosque está dominado por esta palma. Estas palmas son muy llamativas, son muy útiles, hay más de 100 especies de palmas en Costa Rica, y adivine cuántas se utilizan nativas. Esas dos que están viendo ustedes ahí en foto. Y el resto de palmas que ustedes vayan a observar en la ciudad son palmas que provienen de otras regiones del mundo. Ni tan siquiera americanas. Casi todas son asiáticas o africanas. Y es por la falta de conocimiento, o sea, la falta de saber qué es lo que nos rodea. Y el interés, evidentemente, por medio que debería tener los individuos por saber como mínimo unas 10 plantas que nos rodean a nosotros y ojalá saber qué se come y qué no se come. Si de repente estamos nosotros metidos en la montaña y tenemos hambre, ¿qué hacemos? Y no tenemos nada. Y si no tenemos agua, ¿cómo? ¿De dónde podemos conseguir agua? ¿Qué planta? Son cosas tan básicas, dice uno apenas, usualmente, y lamentablemente no lo sabemos pues, por una educación que no está enfocada hacia esa dirección, hacia conocer lo que nos rodea. Estas de seguro las han visto, estas son plantas muy parecidas a las palmas, son otras plantas herbáceas, ¿sí? Aunque no lo crean, las palmas son hierbas, se me ha olvidado decirles, a pesar de que tengan un tallote grande, no crecen en lo ancho. Si ustedes ven un árbol, la gran mayoría de los árboles crecen a lo ancho y no solo para arriba. Entonces el diámetro va aumentando. En las palmas siempre va a ser el mismo diámetro desde la base hasta la punta, hasta el cucurucho de la palma. Estas se parecen mucho a las palmas, inclusive son comestibles. Ese montón de
de estructuras tipo macarrones, fideos, son comestibles. Aquí se lo comen los indígenas. Inclusive mi abuela me da a mí de comer esto. Estococa o tococa o palma de sombrero, le dicen también. Y lamentablemente ya no se come, ¿eh? Y además cuesta verla cultivada más allá de los grandes cadenas hoteleras, que son las que lo utilizan, eh, y que lo consiguen extrayéndolo de las rondas de los caminos, porque crecen por todo lado. Esta es una planta muy bonita, parecida a palmas, pero no son palmas. Tienen estructuras muy diferentes a las palmas en las flores y los frutos, pero que valdría mucho la pena utilizar. No creo que le vaya muy bien en el Tirol, porque son de tierras más bajas. Hasta esta elevación, 1500 metros, yo la he visto en algún lugar y sí crece bien. No sé a los 1800, porque precisamente el Tirol se encuentra en una elevación tal donde el tipo de vegetación cambia drásticamente. O sea, evidentemente, desde el nivel del mar hasta los 3820 metros que puede tener Costa Rica, progresivamente las cosas van cambiando. ¿Sí? La vegetación y por ende la fauna y la funga, o sea, los hongos asociados y bacterias y todos los bichos. Pero justo a los 1800 metros es lo que yo he observado, la vegetación cambia muy drásticamente. Entonces eso tiene sus pros y sus contras. Hay algunas especies que puede que sí peguen, que son las que yo he estado señalando ahí y que las he visto que pegan bien. Y hay otras como esta que yo no me atrevería a decir, mira, le va muy bien, porque después no le va bien. ¿Sí? Esas son unas cuantas hierbas que valdría muchísimo la pena utilizarlas. Ahora, unos cuantos bejucos, plantas trepadoras. Hay uno que le dicen solda con solda, que crece mucho en los cafetales acá en estas tierras altas de Heredia y que florece durante un mes en época de noviembre, entre octubre y diciembre. Y vieran qué lindo se ve una cerca tupida con este bejuco. Claro, hay gente que dice que es una mala hierba y esto y lo otro y que crece por todo lado y que los tallos son súper pegadores, pero vieran cómo atrae abejas eso. Y abejas nativas, porque aunque no lo crean ustedes, si más no me recuerdo, es más, tal vez Amanda, que es bióloga, me pueden meter la cuchara ahí. Esta abejita que nosotros conocemos, Apis mellifera, la abeja popular que sale por todas las fotos, me parece que eso no es nativo de América, que eso fue traído, cuidado, no de Europa, de otras partes, y que ya se naturalizó. Evidentemente le ayuda a las plantas a polinizar algunas que otras flores, pero me parece que es una especie invasora en este continente, si más no me recuerdo, al igual que las abejas africanas y todo eso. Pero uno observa un montón de abejitas nativas que están llegando a este bejuco. Ahora, ¿cómo conseguir este bejuco? Pues yendo, bueno, conociendo la planta primero que todo, sus diferentes estructuras y yendo a algún cafetalito y sacando un hijo. La planta, créanme que no se va a morir, son súper pegadoras. Por un hijito que uno saque, ojalá con raíz, son más pegadoras. Y son miles de individuos los que hay en los cafetales aquí en San Rafael de Heredia. Esta es una belleza, que por cierto, esta foto la tomé aquí en la casa donde yo vivo, y ahorita está en flor. Le dicen San Rafael, para variar, y es un bejuco medio desordenado para crecer, pero que tupe una cerquita. Y uno puede ahí podarlo y todo, y es una belleza. Bueno, y ni tan siquiera se imaginan la cantidad de organismos vivos que atrae esto. La cantidad de insectos, colibríes y bichos por doquier. Yo me di a la tarea, desde que me vine, desde que salí del cascarón de la casa, de alquilar un lugarcito, ojalá lo más humilde posible, pero con unos 200 metros cuadrados de espacio. Y he logrado hacer un santuario de plantas que ni tan siquiera se imaginan. Son, no sé, tal vez 400 plantas que tengo aquí cultivadas y ahí voy sacando hijos y de todo un poco. Pero era un espacio que tenía solo 2 o 3 matas de café, una cerca viva por ahí y un palo de cas. Que por cierto, el cas, gente, es una de las plantas que más deberían utilizar la gente aquí en Costa Rica porque es exclusivo de acá. En ninguna otra parte de Latinoamérica van a ir ustedes y van a escuchar el fresco de cas o un apretado de cas o lo que sea que se haga con el cas, de la forma que se haga. Eso es de las cuestiones más ticas que pueden haber, así como el tacaco, por cierto. En ninguna otra parte del mundo van a escuchar eso, aunque no sea muy gustoso, pero bueno. Gente, y en cuestión de 2 años he visto una cantidad de organismos vivos que han llegado aquí que ni tan siquiera se imaginan. Imagínense, yo vivo aquí como por esta escuela, camino a calle, no sé si ustedes han pasado por acá, camino a calle, se llama calle La Escuela, como cerca de la escuela de calle Hernández. Eh,
y he documentado cantidades de organismos vivos que han llegado acá por el montón de plantas nativas que he llegado yo a sembrar acá. Entonces es como un laboratorio, siento yo, y está bien bonito. Hasta 3 especies de serpientes he visto acá rodeando, obviamente no hacen nada de esas que vi, estando rodeados por un montón de casas. Entonces es interesantísimo, la verdad. Ojalá en algún momento puedan utilizar algunas de estas plantas porque valdría mucho la pena empezar a incursionar en el uso de ellas. Hay otro grupo de bejucos que son muy importantes de conocer, que son las pasifloras. Hay 60 especies en Costa Rica de este grupo de plantas. 60, que tienen flores súper llamativas, cuyos frutos, la gran mayoría de estas especies son comestibles. O sea, imagínense que si son 60 especies de pasifloras, que les llaman flor de la pasión, ahí forma parte de la maracuyá, la granadilla, seguro la han comido. Hay una que introdujeron de los Andes hace poco, llamada la curuba, que tienen flores así de bellas, las flores de pasión también. Y muchas de estos frutos son comestibles. O sea, quiere decir que hay cerca de 50 especies de Costa Rica, de pasifloras, hay casi 60, pero yo hago un estimado que casi 50 de esas especies, sus frutos son comestibles, o sea, son plantas subutilizadas, que el ser humano no sabe que se come, solo unas cuantas personas saben que se comen, y mucho menos que se comercializan. Y ahí están esperando a que el ser humano los busque y las utilice de forma racional. Y obviamente que sigan viviendo en la montaña, ¿verdad? Si en algún momento tienen chance de cultivar un bejuco en la casa, yo cultivaría este. Esto crece, yo puse ahí Seveima porque crece como en el corredor biológico interurbano María Aguilar, en San José. Ahí la he visto. Se llama Vitis tilifolia y le dicen agra o uvita de monte. Gente, esto es la uva del trópico de América. La uva con la cual se utiliza, se extrae el vino, es una planta llamada Vitis vinifera, científicamente hablando, y esa planta es europea, ¿sí? O como de ahí, Medio Oriente, esas partecitas ahí cercanas, rodeando como el Mediterráneo. Y aunque no lo crean, esta planta crece en América tropical y ustedes agarran un fruto de esos y sabe igual a una uva. Y yo he hecho frescos, mermeladas, hasta licores una vez. Y vieran que sabe bastante rico. Y ustedes no ven en ningún lugar que esta planta la estén cultivando, cosechando, comercializando, nada. Solo una persona una vez en la zona de Ciudad Colón, en el cantón de Mora, tenía unos cuantos individuos de estos cultivados y tenía que estar lidiando con las pajuilas y con un montón de pájaros que llegan a comérselos, pero es parte de, ¿no? Darles alimento a las cosas que nos rodean. Pero, gente, este bejuco es, como decía un profesor mío en la universidad, en el bachiller, es la tapa del perol. Es lo mejor que hay, de las cosas más ricas que hay en el monte, y nadie lo cultiva, nadie lo utiliza, y además las hojas son bicoloras, o sea, la parte de abajo es de un color completamente diferente a verde y contraste y se ve bastante bonito. Una cerca viva con esto, o sea, una cerca cualquiera le pone una planta de eso y se ve bastante lindo. Hay una planta que pega muy bien en el Tirol, porque aquí la he visto y la he visto por el Tirol. Le dicen coayote, yo no sé si la han visto ustedes. Esta foto, por cierto, la tomé, que yo no sé si todavía estará, justo en la escuela de Los Ángeles. Ahí estaba creciendo, enredada. Y esta planta llamada Gonolobus edulis, por cierto, cuando vean un nombre científico que dice edulis al final, la segunda palabra se le llama el epíteto, y este es el género, ¿ok? Es que es comestible. Y el cuayote, aparte de ser bastante llamativa a las flores y atraer un montón de abejas y inclusive hormigas que llegan ahí a consumir el néctar, vean cómo se tupe. El cuayote es una de esas plantas endémicas que no se utilizan. Ya se ha perdido. Yo no sé si ustedes han comido miel de cuayote. Eso lo hice yo. Es como comer, ¿cómo se llama esto? Como toronja rellena o una toronja como azucarada que vendían a veces en los puestos ahí en la calle. Es probar eso, así sabe. Es una de esas plantas subutilizadas que lamentablemente ustedes nunca la van a ver ya en en una feria del agricultor, ni en ningún mercado, ni en ningún lado, porque se ha perdido ese conocimiento ancestral. Y que esperemos que en algún momento algunas personas empiecen a utilizarlo nuevamente. Otras plantas trepadoras súper bonitas y útiles para empezar a introducir.
unas llamadas churristates en Costa Rica, que seguro ustedes han visto esas campanitas moradas subiendo hacia el Monte de la Cruz. Ahí hay también, aquí, subiendo hacia el Tirón. Ahí se ven alguna que otra. Es cuestión de agarrar unas cuantas semillitas, tirarlas ahí en una cerca y que empiecen a crecer en la época favorable de ellas, que es, dependiendo de la especie, la época seca o la época lluviosa. Y ahí empiezan a ellas a reproducirse. Y aunque no lo crean, son como 50 tipos de churristates nativos. De muchos y todos los colores. Lamentablemente tienen una contra, y es que muchas de ellas son anuales, duran un poquito de tiempo. Pero producen tantas semillas que cuando vuelven la época seca o lluviosa, yo creo que la lluviosa, pero algunas en época seca también, vuelven a rebrotar y vuelven a aparecer porque las semillas germinan. Entonces ahí siguen apareciendo y apareciendo y apareciendo. Se pierde, aparece y eso está bonito. Hay una, ¿cómo se le puede decir a esto? Hay algo que es muy curioso en el ser humano y es que le encantan las plantas que posean flores o plantas que tengan un follaje muy exuberante y que ojalá la flor siempre esté presente. Y yo aboco más a lo contrario. Para mí es más bonito que el ver esa flor que sea efímera, lo más efímera posible y lograr captar ese momento. Claro, yo lo veo muy románticamente, ¿verdad? Pero eso es uno de los factores por los cuales muchas de estas plantas de los trópicos de América no se utilizan como ornamentales, porque la gente solo busca que la planta esté en flor y que esté 24/7, 365 días al año. Y las cosas no son así, ¿sí? No todas las plantas son así. Algunas plantas son así, pero no todas. Algunas el ser humano las ha inducido genéticamente para que sean así. Y que inclusive les han cambiado la morfología foliar, la forma, las hojas, y le han puesto manchas, etcétera. Les enseño esto, gente, porque esta es una de las plantas más invasoras que hay en América y que la están utilizando en todo lado. Si ustedes seguro le han puesto cuidado, es del mismo grupo de plantas, churristates, pero esto es invasor. Esta planta, ya se me olvidó cómo le decían popularmente, se llama Hipomea caírica. La utilizan para tupir ahí como una cerca de alambres o de una cerca de esas de metal o aluminio, para que no se vea ese metal o aluminio y que se vea más que toda la planta. Evidentemente no está mal, pero en Costa Rica son, no sé, más de 500 especies de bejucos y utilizan esta, que es una de las más invasoras en América, proveniente de África, y aunque ustedes no lo crean, en algún momento de mi vida me fui a mochilear por Sudamérica unos cuantos mesecitos, y esto lo vi hasta en las famosas estas cataratas del Iguazú, creciendo ahí en esos paredones con esas cataratas impresionantes, y allí estaba invasora y yo casi que lloraba. Porque claro, porque uno tiene la noción de dónde están distribuidas las cosas por el tiempo y la lectura y todo eso. Pero era impresionante, gente, y aquí en Costa Rica la están viendo ustedes en todo lado, en todo lado. El problema es que los viveros no tienen el personal indicado para empezar a buscar plantas, reproducir, las políticas las legales no ayudan en lo más mínimo. Ven una persona, imagínense que la legislación actual en Costa Rica, ven una persona extrayendo una planta de un potrero y si ese potrero, la persona dueña del potrero no le da autorización a uno, le quitan a uno la planta. Es ilógico porque nunca lo van a fiscalizar, ¿verdad? Pero sí está la ley. Es complicadísimo. Tener un vivero de plantas nativas en Costa Rica es complejísimo, que ni se imaginan. Por eso no lo monté yo y no creo montarlo. Vean este grupo de plantas. Vean la calidad y lo llamativo que son esas flores. Esas se llaman las aristoloquias. Les dicen carracos o patitos o canastillas. Y este grupo de plantas, que fue el que yo estudié para mi tesis de maestría, con el cual me especialicé, y estoy estudiando las de América en general, por lo menos las de América Central y un poquito de Sudamérica. Son plantas sumamente llamativas. Vean lo que es esas flores, o sea, son flores ilógicas, con tridimensionales y con unas morfologías rarísimas. Y aunque no lo crean, cada una de esas flores dura solo 2 días. Entonces, claro, van a ir paulatinamente produciendo más flores a lo largo de un cierto periodo de floración, pero imagínense lo que es tener estas flores en un jardín y enseñárselas a la gente y hacerles saber, mira, si estas plantas son nativas de Costa Rica. Algunas son exclusivas de Costa Rica, o sea, endémicas, otras tienen a más amplia distribución, desde México hasta Panamá o desde México hasta Brasil, etcétera, dependiendo de la especie. Pero son plantas
trepadoras todas que se están cayendo a utilizar. Así como estas que seguro ustedes las han visto, que también son trepadoras. Las ventanillas, que se llaman monsteras también les dicen. Esta planta es una de las más utilizadas. No es otra que utilizan más por ahí llamada la monstera deliciosa, que por cierto es nativa del Cañón del Sumidero y otra parte ahí, no me acuerdo dónde, en Chiapas, México. Pero bueno, estas plantas son plantas trepadoras que se podrían utilizar para ponerlo en la base de un árbol y que crezca aferrada al fuste principal, al tallo principal, y que le dé pues un poquito más de vida a un paisaje. Y posee un conjunto de flores, eso se le llama una inflorescencia, pero asemeja una flor, pero son muchas florcitas acá, que son bastante llamativas. Inclusive, eso que ustedes ven ahí, se llama Monstera monteverdensis, es otra planta trepadora, que crece en el Tirol. Ustedes van a cualquier bosquecito ahí a la orilla de las quebraditas que pasan por ahí, porque yo conozco el Tirol bien, y hay un montón de estos individuos. Obviamente están así, como juveniles, como este fragmento que estoy señalando acá. Estas son como las semillas y estas son estructuras dentro de la flor, ¿sí? Así se ve la planta juvenil y luego la morfología de las hojas, o sea, la forma va cambiando y se va poniendo así. Ahí crece por todo lado. Solo que hay que ir a poner el ojo, ¿verdad? Ahora bien, ojo, vienen los arbustos, que son de las plantas que más me interesan a mí que la gente utilice, porque la gran mayoría de plantas introducidas son arbustos y que los utilizan para como seto vivo, ¿sí? Como el compañero que preguntó ahora sobre un limoncillo que venden por ahí. Vean, esta planta en el Monte La Cruz, el Tirol, y desde los 1500 metros para arriba, crece como si fuera arroz, como si fuera un zacate. Por todo lado, a la orilla del camino, crece esta planta. Y esa foto la tomé yo hace un mes y todavía sigue floreada. No, hace 2 meses la tomé yo. Y todavía sigue floreada aquí en la casa. Y es uno de los arbustos que más es abundante de arriba y además que es súper accesible y responde muy bien a la poda. Ustedes pueden llegar y hacer un cuadrado con esa planta y se queda de forma cuadrada. Hacer setos vivos con esta planta se está cayendo y crece ahí naturalmente en el Tirol. La salvia de Polistaqui, le dicen salvia. También por ahí tiene otro nombre común que ahorita se me olvida. Es más, subiendo hacia el Monte La Cruz, a la orilla del camino, despuesito de la... ¿Cómo se llama esto? Despuésito del castillo, ahí crece esta planta también. Otra salvia diferente, salvia wagneriana, que atrae montones de colibríes, además de abejas y un montón de organismos vivos que los llegan a visitar las flores para consumir el néctar y por ende terminan muchas de ellas polinizando las flores. Son plantas bellísimas que se están cayendo y que crecen aquí, ahí arriba. También esta crece aquí. Es una que le llaman caragallo y lobelia también le dicen. Y es un arbusto bellísimo que siempre pasa en flor como unos 3, 4 meses al año. Y si uno lo mantiene con humedad, ahí sigue, sí puede. Por todo lado crece esta planta. Y vean qué llamativa es. Un color anaranjado, visitadas por colibríes también. Entonces, si quieren ver colibríes, que son esas aves súper bellas y muy emblemáticas de las tierras neotropicales, o sea, de América tropical, exclusivas de acá, siembren eso. Hay un arbustito que es bastante chiquitito, que crece aquí arriba también, en el Tirol lo he visto, que le dicen carboncillo. Lo utilizan para hacer carbón, la leña. No se hace muy grande, yo lo he visto a lo mucho 5 o 6 metros, y tiene múltiples tallos desde la base y cuando está en floración es una belleza. Acá sí es la angustísima. Atrae montones de abejas también. Y crece, esto lo he visto creciendo bastante en el residencial del Castillo, por ahí he visto, por ahí va uno y lo encuentra, agarra semilla y lo pega. Así como también crece por acá, por estas tierras. Solo que este es de flores rojas, un carboncillo rojo. Se llama científicamente Caliandra calotirsus. También atrae hasta murciélagos de noche. El murciélago no es malo, ¿verdad? Por cualquier cosa. No nos va a matar, no nos va a morder y no nos va a comer. Ojalá en algún momento uno logre ver todos estos arbustos bellísimos creciendo en viveros y cultivándolos y produciéndolos en viveros para empezar a cambiar la trama verde. Vean, por ejemplo, esto crece aquí también.
Es una plantita que le dicen chilindrín porque el frutito, una vez la flor ha sido polinizada, si ustedes ven, la flor es como la flor de un frijol, es de la misma familia, pues si tienen ahí en mente como es la flor de un frijol, el frutito, las semillas están sueltas en un momento y ustedes lo mueven y es como escuchar un chilindrín, por eso es que le llaman así. No crece muy alto, a lo mucho 4 metros, uno le puede dar la poda que uno quiera y se mantiene hasta 5 o 6 años y ahí sobrevive y uno puede sacarle más hijos con las semillas y así sucesivamente. Y además es buenísimo para ser familia del frijol. La familia frijol, las hojas cuando se descomponen producen un montón de nitrógeno que se queda ahí en el suelo y el nitrógeno es una de las plantas que más necesitan otras plantas. Igual que esta otra. Esto le dicen abejoncillo. Esta foto yo la tomé en San José, pero si ustedes van al parque de Los Ángeles en Heredia Centro, bordeando todo el parque, hay un montón de individuos de esta especie y ahí pueden llegar y sacar semilla. Vean el montón de volados que les estoy dando para que agarren. Esta plantita también es familia frijol y atrae muchas abejas, especialmente unas abejas muy grandes llamadas chiquizas. Las abejas no lo van a picar a uno, no lo van a joder a uno. Si usted llega y lo agarra, la abeja, claro que lo va a punzar a uno, ¿verdad? Pero si usted llega y se le queda viendo, nada le va a hacer a uno, en lo más mínimo. Cena hayesiana. Y justo aquí en el Monte de la Cruz, en el Tirol y todas estas partes, crece otra que es una belleza. Que si ustedes ven esto es un conjunto de florcitas blancas que lamentablemente esta foto es tan solo una rama, pero es un arbusto que se pone cubierto de esas flores blancas y que atraen muchos murciélagos y colibríes inclusive durante el día. Entonces, si ustedes ven, hay un montón, le dicen caballo ángel, por cierto, hay un montón de especies por empezar a utilizar, que el ser humano ha dejado de utilizar. Zapoteca tetragona. Obviamente los nombres científicos a muchas personas les dan risa, muchas veces son incomprensibles el por qué se llama así, pero bueno, si uno empieza a adentrarse en el mundo de reconocer los grupos de organismos vivos que nos rodean, ahí empezamos y agarramos el patín. Esto ustedes seguramente lo han visto, por todo lado. Ustedes ahí arriba también. 5 negritos. Mariposas por montones atrae esto. Y si ustedes se dan ponen cuidado en la ciudad o inclusive en los jardines en la actualidad, han introducido otras muy parecidas con otros colores. Bueno, son otras especies que no son nativas. Esta llamada lantana camara, 5 negritos, que es quizá las plantas, yo creo que esta es de las plantas top en atraer bichos para ayudar a la fauna. Esta se reconoce porque los tallitos tienen unos aguijones. Si ustedes ven ahí, son como unas espinitas chiquititas, que punzan evidentemente, que tienen los tallitos, pero tampoco es que punzan muchísimo. Esto crece aquí en los potreros por todo lado. Basta tan solo llegar y agarrar unas estacas y yo les recomiendo que cuando ustedes cortan una estaca, metan en agua inmediatamente. Porque si ustedes cortan una planta, una estaquita, como un hijito que llaman, en ese momento ya empieza a perder energía esa rama y agua y todo eso, entonces empieza a joderse, popularmente dicho. Entonces, ustedes sacan una ramita, le quitan absolutamente todas las hojas y lo meten en un agua, en un tarro, en una botella o en algo con agua, y ojalá después, como es un tallito sin raíces, eh, si quieren agarrar un mayor grado de efectividad en que enraice ese tallito, es poniéndole una hormona a donde usted lo cortó, que es como un polvito blanco o diferentes hormonas, que siempre se me olvida el nombre de esta hormona, siempre se me olvida el nombre, ahorita me acuerdo. Y ustedes ya la meten con esa hormona en una tierrita húmeda y la van humedeciendo todos los días y ahí tal vez vaya a enraizar. ¿Sí? Esta es la que ustedes ven por todo lado ahora. Evidentemente, no quiere decir el hecho de que todas las plantas que no sean nativas no colaboran o no tienen una injerencia ecológica en el ambiente. Claro que lo tienen. Pero el asunto aquí es que una planta que no es nativa le está quitando el espacio a una planta que crece naturalmente ahí. Y esa planta que crece naturalmente ahí ha estado ahí de hace millones de años, aunque no lo crean, y muchos de los organismos vivos que crecen a su alrededor, no solo plantas, sino otros organismos animales especialmente, están adaptadas a visitar esa especie para consumirla.
su néctar especialmente, o sus frutos, las aves. Entonces llegan esos organismos vivos llamados aves, murciélagos, que son mamíferos, mariposas, colibríes, no sé, abejas, y en vez de visitar la planta típica que estaba en abundancia en un lugar, ahora visita las que no son nativas y empiezan a acostumbrarse a ellas al punto de que las otras pueden empezar a perderse y no volver a producir en la cantidad que producían antes semillas para producir progenie, ¿no? Justo allá arriba en el Tirol crece bastante en los potreros y en las áreas abiertas, orillas de los caminos, una lantana, como un cinco negritos, por decirlo así, nativo, y se le llama soterré blanco. Para que le peguen el ojo cuando anden por ahí caminando, por ahí crece esta planta. Es bastante abundante, más que todo en el residencial del Castillo, pero yo en el Tirol la he visto también. Entonces, si se la topan por ahí, sáquense un hijito y cultívenla. Es más, responde súper bien a la poda y pueden hacer hasta un seto vivo de esa planta, igual que las otras que hemos visto, así como esta. Vean las flores de esto es loquísimo y es una planta endémica tras de eso. Pero esta sí no crece naturalmente ahí arriba, a pesar de que sí puede pegar, ¿sí? Aunque no lo crean, esto es una planta que crece exclusivamente en las tierras más altas de la península de Nicoya, o sea, en el Parque Nacional diría, y en los cerros en Ojancha, Nandayure. Exclusivo de ahí, y aquí la tengo yo pegada en la casa y pega súper bien. Y créanme que un seto vivo de esto es una belleza. Ustedes seguro han visto un arbusto que cultivan que le llaman pingo de oro o garbancillo, que se llama Duranta erecta, científicamente hablando, y la gente hace como unos setos cuadraditos como para bordear los caminos. Bueno, estas plantas que estamos viendo arbustivas se pueden utilizar para lo mismo. Sirven para hacer un seto vivo. La cuestión es, hay que buscarlas, hay que encontrarlas. Y ya les he dado bastantes que crecen por allá arriba que valdría mucho la pena empezar a utilizarlas. Porque lamentablemente en un vivero encontrarlas es muy difícil. Esto, gente, quizá es el arbusto más abundante que crece en los bosques alrededor del Tirol, el pavón amarillo. Y cuando está en flor, dura en floración un par de meses. Y atrae colibrís y mariposas. Y es bastante llamativo. Y hasta setos vivos se pueden hacer de esto. Ustedes se meten a un bosquecito ahí a la orilla de los ríos en el Tirol y van a encontrar un montón de individuos de esta especie. Seguro alguno de ustedes lo haya visto por ahí. Esto crece naturalmente ahí arriba. Es más, crece desde los 200 metros de elevación. Un lugar como en Sarapiquí, por ahí crece hasta acá. Hasta allá arriba y le va súper bien. El pavón amarillo, para que lo tengan en cuenta. Una belleza. Y vean que estamos viendo como especies con diferentes coloraciones de flores para también tener en cuenta que se pueden hacer unas mezclas bonitas, ¿no? Como por ejemplo esta. Esta es una planta que lamentablemente no crece ahí arriba, crece hasta los 1200 metros de elevación, o sea, en Heredia le va muy bien. Hasta los 1300 la he visto cultivada y le va súper bien. Precisamente estas fotos son de los 1300 metros de elevación en San Isidro Heredia. Y vean que se puede hacer un seto vivo de esto. Y para esta época es cuando está floreada. Y es muy bonito. Se llama Barleria y científicamente se llama Barleria oenoteroides. Claro, van a quedar como locos de tanta información, ¿verdad? Más bien disculpas del caso, pero esa es la idea, que se den cuenta la cantidad de plantas que hay nativas y que hay que empezar a moverse para empezar a reproducirlas y que valdría mucho la pena tomar en cuenta eso de hacer algo comunal para colaborar, ¿no? Con el paisaje. Hay unos arbustos que son muy abundantes, que los cultivan por todo lado ahora, que se les llama rabo de zorro o rabo de gato. Esta es una de ellas que tiene una flor como blanco, azuladita, celestita, que es de un tamaño hasta 80 centímetros de alto, a lo mucho, y que es muy bonita. Es utilizada en el Valle Central, en Heredia Centro le iría muy bien. Hasta aquí donde yo estoy le va muy bien también. No sé cómo le va a ir arriba, pero hay otras que cultivan, hay otras que cultivan muy escasamente que es nativa. Esta, ustedes muy probablemente pensarán, ah, sí, esa la he visto por todo lado. Bueno, esto que ustedes ven acá es un rabo zorro nativo de Costa Rica. ¿Sí? Esto atrae muchísimos, yo creo que es de las plantas, al igual que el cinco negritos, esa que tenía como colores rojito como amarillo, que traen más organismos vivos. Es una cantidad de mariposas y abejas impresionante. Por ejemplo, esa es una abeja nativa de acá.
y rarísima, que por cierto me escribieron de Argentina que hace mucho no se veía, no sé qué. Esta planta llamada Taquitarfreta, que me comí una R por ahí, Franci, es una planta nativa de Costa Rica, que en vez de utilizarse esta, se ha utilizado esta otra, que no quiere decir que está mal. Esta crece en el Tirol, bien, bien. Pero la que se ha utilizado es esta de acá, que puede tener dos variaciones. Una de color salmón y una de color como un morado claro. Mientras la nativa, que es esta, es un morado un poquito más oscuro. Y justo donde se sostienen las hojas, se llaman una inflorescencia, es como moradito también, como oscurito. Mientras que el resto, en las otras especies, es completamente verde. Esas son dos de las principales características para separarlas. Ustedes van a ver en todos los viveros estas dos, que no crecen naturalmente en Costa Rica, que no está mal, ayudan a traer también muchísimos organismos vivos, pero también crece esta en Costa Rica, que es nativa y no se le está dando la importancia y cumple la misma función tras de eso. ¿Okay? Ahí arriba le va muy bien porque yo la he visto. O sea, no la he visto creciendo ahí arriba, pero sí cultivada y no muere, florece y todo súper bien. Inclusive hasta se pueden hacer setos vivos con estos rabogatos o rabozorros. Hay unas que le llaman toras, unos arbustos muy bonitos que florecen para la época de noviembre, diciembre, enero, que ahorita están en flor y que a cualquier bosque remanente que ustedes vayan en el Valle Central por debajo de los 1600 metros de elevación, aproximadamente, van a ver ustedes muchísimos de estos individuos. Y estos atraen un montón de organismos para variar también. Es más, esta es la abeja que yo les comentaba ahorita, la típica abeja que nosotros vemos. Si mal no recuerdo, claro, no soy entomólogo, no soy ni papa de animales, ni mucho menos de insectos, pero si mal no me recuerdo, me parece que esta abeja es europea y fue introducida acá para miel y se escapó por todo lado. Bien, esta planta es una belleza, ¿sí? Ojalá en algún momento se pueda utilizar. Y son básicamente como ver margaritas o estas girasoles de la misma familia, solo que nativos. Igual que esta otra que crece ahí arriba en el Monte de la Cruz y aquí también, que le dicen paira, y esta es de las plantas que más atraen abejas. Es impresionante, todos estos arbustos, gente. Si yo, vea, yo me pego una llorada, aunque suene un poquito feo, en un vivero que empiezan a reproducir todos estos arbustos. Sería una locura, porque ya es ir cambiándole la mentalidad a la gente, ir introduciendo plantas nativas, ir cambiando y pues el paisaje de una ciudad y de todo lado. Sí, esto es otro muy parecido. Por eso hay un lugar en Costa Rica llamado Quitirricín, que seguro lo han escuchado entre Mora y Puriscal, dedicado en nombre a esta planta. Es una palabra huetal. Y esta planta crece también aquí arriba, como hasta los 1600 metros de elevación. Ya allá arriba no la he visto creciendo, pero uno llega y mete una estaca de este arbusto ahí y seguro va a pegar. No creo que no pegue. Una diferencia de 200 metros de elevación no hace mucho la diferencia para introducir una planta, ¿verdad? Pero sí hace la diferencia naturalmente para un grupo de plantas. Son plantas muy bonitas, muy parecidas a los girasoles. Vean estas. Estas crecen ahí arriba también, las catalinas, que las pueden ver con flores rosadas, con flores blancas o con flores dobles. ¿Qué son las flores dobles? Que las estructuras sexuales internas de la flor se conviertan en pétalos, como en este caso. Entonces ustedes ven un montón de pétalos. De la misma familia del girasol. La Dalia imperialis, que por cierto, los cogollos de esta planta son comestibles. Ustedes agarran los cogollos, los lavan y hacen un picadillo con huevo y eso se come. Esta era una de las plantas más utilizadas antes por los campesinos. Ya casi se ha perdido esa costumbre para darle de comer a las cabras, a las ovejas, al ganado, a los conejos, recuerdo también. Sí. Y esto crece mucho ahí arriba. No sé si han observado. Y pega por esta acá, muy pegadora. Y ya para ir finalizando, vamos a ver unos 5 arbolitos, ¿sí? De porte muy bajo, que valdría la pena utilizar también, que considero yo, nativos de Costa Rica, que ahí en el Tirol les van a ir muy bien, inclusive también desde Heredia Centro hasta el Tirol. Esta es la primera. Un arbusto, arbolito, puede alcanzar desde los 2 metros hasta los 8 metros de altura, pero que ustedes le pueden dar la forma y el tamaño que quieran. Y vean la flor. Es como ver un hibisco de estos, ¿cómo le llaman estos hibiscus? Una amapola. Como ver una amapola. Y es una amapola nativa de Costa Rica. Y ahora ya la pueden ver en algunas partes porque
Bueno, me di la tarea yo de empezar a reproducirla y pagar el agua a costillas de esto. Entonces ya está en la Universidad de Costa Rica, en Heredia, no sé si había metido algunos, en varios lados ya anda esta planta y van a ver que se va a volver bastante común por culpa mía y es muy bonito. Véanla cómo se hace cuando está arbolito. Para que un árbol de Navidad, vean eso, nada más. Es una locura, la verdad. Y son flores grandes, así como ligeramente más pequeñas que una palma en la mano. Y péndulas. Baqueridesia, para que la tengan en cuenta por ahí. Y ahí en el Tirol le va muy bien, porque donde crece esta planta es a los 1000, entre los 1600 y 1900 metros de elevación, en solo una localidad en el cantón de Acosta, en un cerro por allá llamado Cerro Dragón, donde yo en algún momento anduve ya haciendo investigación y me traje unas semillitas, al igual que otros colegas botánicos, y ahí le hemos empezado metiendo al, a la arboricultura urbana. Esto que seguro ustedes lo han visto por ahí, porque crece ahí bastante, le dicen damas, estos son de los árboles que son más abundantes quizá en estas elevaciones y cuyos frutos son muy consumidos por aves. Sí, es más, a mí, yo olvidé decirles que muchos de los frutos de los arbustos y de las hierbas también son consumidos por aves, ¿verdad? No solo el organismo que llega a polinizar, lo que llega a visitar una flor. Y las flores huelen bastante rico, inclusive hay gente que dice, huele algo, huele noche, porque las flores como que emiten aromas muy, muy agradables. ¿Sí? Dama, crece por montones, inclusive allá en el Tirol puede crecer otra especie más para arribita, muy parecida. Esto también crece ahí, pero cuesta más verla. Pero se los enseño porque pega por estaca también. La dama no pega por estaca, sino por semilla, pero crece por todo lado. Le dicen pavilla y este arbolito es un arbolito que produce una floración como morado azulada, que es muy visitada también por abejas y cuyos frutos son muy consumidos por aves. Entonces, pega por estaca muy bien y valdría la pena tenerlos por ahí. No va a crecer más de 10 metros. Si ustedes lo quieren de 5 metros, lo podan y listo. Eso sí, algo que hay que tener muy en cuenta con las plantas, gente, es que si ustedes quieren, pueden sembrar una planta y dejarla ahí. Y ella va a crecer a su modo, a su forma, ¿sí? Y si ustedes la quieren de tal tamaño, de tal forma, hay que dar un manejo. Entonces, el sembrar plantas implica un manejo, para que lo tengan en cuenta. Eso significa tiempo, así como el tiempo que se le dedica a las mascotas. Esto seguramente lo han visto por todo lado. Es uno de los arbolitos pequeños, arbustito también, como lo pueden ver ahí. Si uno quiere, lo deja a la forma del tamaño que uno quiera. Más utilizados en Florida, Estados Unidos. Y aquí, con costo, a veces aparece en un vivero. A veces sí aparece. Pero, gente, estos de los arbustos más utilizados en la parte más cálida de Estados Unidos, allá se vende bastante cara y se utiliza como seto vivo. Y aquí basta tan solo que ustedes se den una vuelta por ahí, por la casa, y ahí tal vez se lo topen. Es más abundante un poquito más acá abajo, como por aquí en Los Ángeles de San Rafael de Heredia hay montones de individuos. Concepción, las orillas de los cafetales hay un montón y pegan por estaca. Entonces, para que lo tomen en cuenta, coralillo, Amelia patens, siempre está en flor y atrae muchísimos, muchísimos insectos. Esto se los quiero enseñar porque es un árbol que crece en Costa Rica y Panamá y que crece justo ahí arriba, en el Tirol. Un arbolito pequeño de entre 4 y 7 metros, a lo mucho que lo he visto. Y cuando está en flor, son flores muy, muy llamativas, muy aromáticas, rosaditas y crecería muy bonito en un jardín de una casa. Y ahí, justo en el Tirol, crece. Es bastante lindo. Se llama Rogiera amoena y atrae colibrís y mariposas, porque las flores son como tubulares. Y bueno, déjenme ver, el último árbol que quiero exponerles es el targuá. El árbol de targuá, muy probablemente, ustedes lo hayan escuchado, tal vez la palabra, no sé el nombre común, es uno de los árboles más abundantes en el Valle Central de Costa Rica y muy utilizado en antaño. Es más, se reconoce porque las hojas son como medio acorazonadas y le ponen el ojo, ahí se lo observan y las hojas viejas se tornan anaranjaditas, amarillentas. Y cuando uno le hace un corte al tallo o a una ramita, especialmente al tallo grueso, no así
tan grande como ese que yo hice, la verdad, me pasé de la raya. Tal vez solo un cortecito así, va a empezar a excretar una savia como rojiza. Esa savia rojiza era lo que utilizaban ante los indígenas y los campesinos para agarrarla y ponerla en un tarrito o en una mano, y cuando se concentrara un poquito, unos cuantos mililitros ahí, le empezaban a mover el dedo y se ponía como cremoso, y con eso se lavaban antes los dientes y las encías, y eso servía un montón para prevenir las caries. Ya eso se ha perdido por completo, lamentablemente. Alguno que otro individuo ahí humano lo conoce, esos usos. Es más, si ustedes van al Parque Metropolitano de La Sabana, van a ver bastantes de estos individuos. Siempre hay gente que conoce el targuay, y ustedes van a ver que hay árboles que le han hecho así. No se muere el árbol. Eh, es un daño mínimo, y sigue viviendo, y ustedes van a ver que solamente un árbol de targuá cuando se ve tiene eso, porque se utilizaba antes como pasta de dientes. ¿Sí? Y bueno, no sé cuánto he durado, no tengo aquí el reloj, pero fueron cerca de 60 plantas, todas nativas, que considero yo que tienen alto potencial ornamental, que valdría la pena utilizar. Empezar a utilizar algunas de ellas o darle un poquito más de difusión a algunas otras. Y bueno, quizá, no sé si haya sido muy técnica la charla, me lo pueden hacer saber, y pido disculpas de ello. Traté de hacerlo lo más popular posible, pero sí, definitivamente, para poder comprender un poquito más el mundo vegetal que nos rodea, es necesario pues tomar cursos sobre el mundo vegetal y comprender un poquito más que todo la morfología, la forma, las estructuras que componen una planta. Eh, y yo creo que una tarea muy grande que tenemos todos, incluyéndome, que yo seguiré un poco con esto tal vez, aunque no estoy muy seguro, es reproducir plantas. No nos queda otra, porque los viveros no ayudan, créanme. Y todo lo que ustedes van a ver en los viveros, no todo, un alto porcentaje de las plantas no son plantas de acá. Cualquier jardín que vean en cualquier parte de Costa Rica, más de un 50% de las plantas no son nativas. Buscar un equilibrio es lo ideal, por el bien de los organismos vivos que nos rodean, para aprender a contemplar las cosas que nos rodean, además. Y bueno, muchísimas gracias más bien por el espacio, el tiempo, y aquí estamos, ¿sí? Cualquier duda, Gracias. pregunta, comentario, consulta, crítica, más que bienvenido. Gracias, Esteban. Realmente, los que tuvimos la suerte de estar esta noche aquí participando contigo, te puedo decir, por lo que veo en los otros chats del residencial, estamos muy emocionados. La gente está pidiendo más. Creo que al final de esta charla vamos a tener que comprometerte un poco, pero bueno, ahorita voy a dar espacio para preguntas, consultas o comentarios. Por favor, no extenderse más allá de 3 minutos, para que Esteban pueda contestar la mayor cantidad de preguntas y a la mayor cantidad de personas. Claro, todas las que quieran. Ok, nada más tienen que activar el micrófono, están abiertos. Déjenme ver, voy a salirme de aquí para ver si hay preguntas Esteban, en el chat, no sé. sí, yo te las sistematicé, acá las tengo, si quieres te las puedo ir leyendo. Ajá, Y luego si claro. alguien quiere extender un poco, pues las puede hacer. Perfecto, buenísimo, claro. Vamos a ver, José Pablo nos pregunta, la primera pregunta lanzada fue, ¿por qué es importante plantar plantas nativas versus plantas exóticas? No sé. Bueno, por ahí ha tocado un poquito el tema. Vamos a ver. Aquí la cuestión es una cuestión más que todo para mí de respeto por lo que nos rodea. Nosotros llegamos y nos asentamos en un lugar, y evidentemente hay cosas que están viviendo en ese lugar. Tenemos que llegar y hacer una ligera tala rasa, o bien una seleccionada tala de árboles o plantas, para poder llegar y asentarnos y vivir ahí, construir nuestra propia casa. Lamentablemente yo no tengo mi propia casa, ¿sí? En algún momento, tal vez en unos 2 décadas, no sé. Pero la cuestión es que si nosotros llegamos y utilizamos un espacio, hay que tratar de darle como el debido respeto a lo que nos rodea, debido a que si empezamos a introducir muchas plantas, por ejemplo, estas que utilizan mucho aquí en tierras frías, esas hidrangeas, las hidrangeas son
estas que vienen de Europa, yo no sé si alguien las conoce, las hidrangeas, se les dice, ya ahorita recuerdo, hay un montón de hierbitas y arbustitos que se cultivan en los jardines que únicamente lo único que hacen es a nosotros darnos belleza, ¿sí? Eso está bien, no está para nada mal, ¿sí? La cuestión es que nosotros no estamos viviendo nuestra vida como humanos solitariamente en la Tierra. Hay un montón de organismos vivos que nos rodean, desde aves hasta insectos hasta mamíferos, y un montón de organismos más, un poquito más pequeños, que necesitan alimento y que están viviendo al igual que nosotros. El uso de plantas nativas les puede ayudar a ellos. Esteban, Sí, agregando a eso que pregunté precisamente que Amanda sí, leyó, me sí. llamó mucho la atención el comentario que hiciste sobre la lantana, la Ajá. nativa versus las otras incorporadas y cómo de pronto los animales polinizadores empiezan a alimentarse de las otras y descuidan las nativas. Eso me llamó Sí, mucho la sí. atención. Sí, eso realmente, eso sucede. Y sucede porque lo hemos observado, digamos, aquellos que nos dedicamos a estudiar la flora y especialmente aquellos que se dedican a estudiar la parte ecológica de la interacción planta-animal. ¿Ok? Eh, Lamentablemente, son muy pocos los casos que han sido documentados mediante la ciencia, mediante un artículo científico, ¿sí? Por ejemplo, un caso es estos comederos de colibrís que tienen sus pros y sus contras. ¿Sí? Hay gente que dice, y efectivamente así es, llega un colibrí a esos comederos y agarra el agüita con azúcar y se queda ahí tamaño poco de rato. Y usted ve una flor que ese colibrí tiene que estar visitándola porque tiene la morfología y no lo hace porque se quedó ahí. Obviamente se pierde por otro lado si en algún momento va a visitar una que otra flor. Sin embargo, el porcentaje de flores que dejó de visitar y esos datos no se han estudiado al 100%. Entonces son cuestiones que la ciencia aún debe de, perdón, aclarar para poder exponer las cosas con más criterio, ¿no? Y con evidencia, que es lo más importante, pues en nuestro diario vivir. No podemos llegar y decir X o Y si no tenemos evidencia por medio. Termina siendo subjetivo. Bueno, la vida misma en parte es súper subjetiva, pero tenemos que tener ciertos lineamientos, ¿no? Entonces, por ahí va la cosa. Yo sí he notado, cuando ando en la montaña o cuando estoy cerca de asentamientos humanos, que hay organismos que llegan a visitar por montones cierta planta y usted ve la planta nativa ahí cerquitita, floreadísima y no le llega nada. Y yo me quedo viendo, yo no puede ser posible. Entonces, yo lo que aboco no es a un cambio radical, aunque a veces pienso que me gustaría, pero la verdad no se puede así, digamos, no debería ser así, a un cambio un poquito más estructural de hacer un equilibrio entre el uso de esas plantas que son bastante llamativas por nosotros, que provienen de otros continentes, con unas plantas nativas de acá, para tratar de apoyar un poco lo que nos rodea. Eso es básicamente como el pensamiento que siempre he tenido. Bueno, siempre no, desde que empecé a comprender el mundo vegetal que me rodeaba y ligeramente el mundo animal también. No, la verdad no lo conozco mucho. Ahora, debido a ello fue que de repente yo, cuando me vine a vivir solo, empecé a reproducir plantas para ayudarme a pagar la casita porque como profesor universitario, a pesar de que lo soy, digamos que uno podría pensar que es un privilegio y todo eso, que efectivamente lo es. Bueno, cuando uno es joven no le va muy bien económicamente, no llega ni tan siquiera al salario mínimo, entonces tuve que llegar a empezar a reproducir plantitas y con eso ayudarme un poco. Eh, Sin embargo, bueno, ahorita ya estoy un poquito como haciendo un cambio porque puede que se me venga un cambio de vida encima, que es salir a seguir estudiando un doctorado y eso implica dejar de lado pues todo esto que me empezó a encantar muchísimo, pero que lo mío es un poquito más científico y tengo que seguir ese camino. Pero bueno, por ahí va la cosa. Yo siento que es un equilibrio lo que hay que buscar, de utilizar plantas nativas versus plantas exóticas. Y estoy casi segurísimo que un gran porcentaje de los jardines nuestros, digamos, de nosotros como humanos acá en Costa Rica, dominan y gobiernan las plantas que no son nativas, desde rosas
que se ve muy bonita y todo, pero que no le ayuda absolutamente nada al medio ambiente circundante, hasta, no sé, cualquier otra matita que no crezca naturalmente por acá. Muchas gracias, Esteban. Luego hay otra pregunta, bueno, hay dos que las voy a hacer una sola para que Ajá. puedas abordar ese tema de un solo. José Pablo preguntaba, estas herbáceas nativas que nos estabas mostrando al principio podrán brotar en las tierras de las orillas de calle que tienen cipreses. Y aunado a eso está otra pregunta sobre qué tratamiento deberíamos dar a los suelos que anteriormente estuvieran con cipreses para poder plantar y reproducir con éxito estas plantas nativas. Esta es una interrogante generalizada, digamos, en el residencial que hemos visto en varias ocasiones porque, bueno, sabes que tenemos un montón de cipreses y en algunos casos ha tocado potarlos por A o por B motivo y la interrogante siempre es, ¿y ahora qué hacemos, verdad? Con esos suelos y con esos espacios. Claro. Mira, vean, eso definitivamente es una pregunta muy interesante y que intentaré decir algo, pero que quizás sea una pregunta un poquito más para un forestal que sepa bastante suelos o un agrónomo. Pero bien, vean, el ciprés es una planta que crece naturalmente desde Honduras hasta el sur de México. ¿Sí? El nombre científico del ciprés es Cupressus lusitanica. Y si ustedes en algún momento han escuchado la palabra Lusitania, se refiere a la gente de Portugal en antaño. Entonces dice uno, ¿por qué carajos le habrán dedicado una planta a Portugal, a los portugueses, si es nativa de América Central y Norteamérica? Y bueno, pues el sur de México. Bueno, pues en algún momento un botánico creó ese error, ¿sí? Fue una de las plantas que introdujeron a Europa y a muchas partes del mundo para utilizarla como ornamental, además porque respondía muy bien a la poda. Y si no, vean el parque, por ejemplo, de Zarcero, ¿sí? Todos esos matos que están ahí son puros cipreses, solo que tienen formas ahí, no tan llamativas como los que pueden hacer en Estados Unidos y otras partes que he visto con el mismo ciprés, pero que responde muy bien a la poda. Efectivamente, el ciprés lo introdujeron a Costa Rica exclusivamente para una cosa, para utilizarla como cortina rompeviento. ¿Por qué? Porque los ventoleros que ingresan al Valle Central o a la vertiente pacífica vienen del Caribe. Toda la humedad o gran parte de la humedad se deposita del lado caribeño en las montañas y luego ingresan los vientos más cálidos y con ráfagas fuertes como nosotros lo sentimos acá en las tierras altas de Heredia, ¿no? Entonces eso aminoraba que ese viento pegara con mucha fuerza a las vacas o a las casas y que se jodieran pues en minoría. Se introdujeron sin pensar en los diversos efectos que podía introducir una planta no nativa. Mucha gente llega a las tierras altas de Heredia y se tiran hasta hacer picnic a la orilla de la calle, que uno siempre ve, porque les encanta ver esos cipreses y todo eso y lo otro, pero eso no es un paisaje. Eso lo primero que hay que entender es, eso no es un paisaje natural de estas tierras. ¿Que se ha naturalizado? Sí, claro. El ciprés ya germina solo, del montón de individuos que se han cultivado, pero no es un paisaje natural de estas tierras. Eso por un lado. Ahora, hay mucho escrito sobre el ciprés. Yo he leído muy poco, pero sí sé que hay un elemento químico por ahí, o varios, que inhiben como el crecimiento o un desarrollo más completo de las plantas que están creciendo debajo de ellas. Sin embargo, yo he visto un bosque creciendo con cipreses, así como he visto espacios con cipreses sin vegetación abajo. Entonces ahí es donde yo me quedo pensando, qué raro, ¿qué será la cosa? ¿No? Entonces, yo lo que creo es, bueno, digamos, no soy quien para decirlo, pero quizá los dueños de los cipreses sabrán si quitarlos o no quitarlos. Lo que yo creo es que es muy peligroso tener un árbol cerca de una infraestructura donde viva el ser humano. Cualquiera que sea el árbol, nativo o no nativo. Porque si ese árbol cae, no solo se va a la casa de las personas o la infraestructura que haya a la tira, ¿no? Sino que se podrían lamentar vidas. Y eso es muy peligroso, gente. Los árboles de ciprés son muy grandes, llegan a alcanzar hasta 40 metros de altura. Yo inclusive los he visto masivos en un parque nacional
en Honduras, cerca del departamento de Lempira, pegando con Guatemala, en la pura montaña, y créanme que es una exageración el tamaño de esos árboles. Y bueno, tienen un sistema radicular, un sistema radical, o sea, raíces que son bastante fuertes, que sopesan que el hecho de que pueda venirse con un ventolero. Sin embargo, gente, uno nunca sabe qué puede pasar, ¿verdad? Entonces, por ese lado, yo no tendría nunca un árbol de ciprés cerca de un asentamiento humano. Yo he sembrado una matita que les enseñé llamado botón de oro debajo de cipreses y no le fue nada bien. No sé por qué no le habrá ido bien, tal vez haya algún factor ahí químico que tenga injerencia, pero definitivamente lo que sí he observado es que la riqueza, o sea, la cantidad de especies que pueden crecer debajo de un árbol de ciprés es considerablemente menor que debajo de árboles nativos. Y esos son datos, digamos, que yo les estoy dando de cosas que he observado, ¿sí? Sinceramente, no podría llegar a decirles a ustedes que corten X o corten Y, siembren otro nativo, porque es una cuestión meramente individual. Yo, a mi parecer, créanme que yo no tendría un ciprés, ¿sí? Sabiendo yo, digamos, como la flora de Costa Rica, que hay más de 2.500 especies de árboles, ¿y para qué tener un ciprés? ¿Verdad? Entonces ahí es donde uno dice, no, ¿qué pasó? Entonces, bien, es una cuestión, considero, que se las trae, es un temita que se las trae, que muy probablemente, yo a pesar de ser forestal de formación, quizás sea el forestal más malo que haya, porque me he enrumbado hacia la botánica, que es una rama de la biología, y quizá tal vez un forestal que tenga más expertise en esos temas pueda tal vez brindar una idea un poquito más amplia y más concreta. Pero por ahí anda el tema de mi parte. No sé si respondo. Yo sí he visto Sí, que se crecen un poquito más lento y quizá a algunas no les vaya bien. perdón, sí, correcto. Sabemos que es así, sin embargo, era importante hacer la pregunta. Claro. También por eso desde la Junta Directiva se ha planificado proseguir con estas charlas y la siguiente, de hecho, está planificada para el mes de febrero. Aprovecho y hago el comercial con Esteban, el otro colega tuyo, ¿verdad? Que es Claro, ingeniero forestal y que sí, vos nos recomendaste. Bueno, sí. trataremos Él es ese muy tema un poco bueno. más a fondo. Él es muy bueno, Sí, definitivamente. Él sin duda les puede dar bastantes ideas. Inclusive él vive debajo de un cipresal, para que lo tomen en ok. cuenta. Entonces él puede darles unas muy buenas ideas sobre la temática con el ciprés y qué recomendaría él. Y más él que es Ok, una persona que se dedica a ser un ingeniero forestal como se debe, sinceramente. correcto, Sí, perfecto. Luego aquí, para ir acelerando un poco el ritmo de sí. las preguntas, si el CAS crecería bien en esta altura y si Camadoria costarricana podría reproducirse, ¿cómo se reproduce? Si es por estaca, si es por semilla, ¿cómo se haría? No, las palmas solo por semilla, no pegan por estaca, solo por Sí, porque semilla. ¿Y no cuál, tienen, cuál fue lo último, lo antes que me preguntaste de la palma? si el CAS crecería bien acá. Aquí donde yo vivo hay uno. Ahí tal vez sea un poquito más frío, pero hay que Vos hacer vivís prueba en y San error, yo Rafael creo. Centro, ¿verdad? Sí, yo vivo a los Ok, 1.500 metros. Yo creo que ok. ustedes están a 1.008. Ujú. Habría que hacer prueba y error. Ok. Imagínense que el cas es una planta cuyas poblaciones nativas en Costa Rica solo crecen en una cuenca de un río en el Pacífico Sur llamado Ujú, Limoncito, en Buenos Aires de Punta Arenas. Solo ujú. por ahí crece. Y crece muy abajo y Wow, aquí, bueno, pues no le va nada mal. Y yo, habría que sí, habría intentar. que intentar, como les dije ahora anteriormente, esta franja de elevación en la cual se sitúa el Tirol es muy interesante y pues hay que tener como cuidadito, porque algunas cosas tal vez sí pegan, pero otras no. Y hay que tener en cuenta que yo creo que Ujú. estamos en un periodo ahorita donde queremos cultivar muchas cosas y que muchas de ellas serán pura prueba y error. Claro, sí, ahí tal vez habría que abordar el tema después, vecinos, sobre la creación de microclimas, cómo se puede hacer para algunas especies, pero bueno, lo podemos hablar en otro momento. Después, y voy uniendo preguntas, ¿verdad? Hay una sobre cuáles árboles frutales nativos sí podríamos sembrar en esta altura, como para tener especies comestibles, Ujú. y
un poco en otra vertiente, pero relacionado, cuáles árboles nativos podríamos reproducir en el residencial para darle refugio y alimento a los perezosos de 2 dedos que nos visitan tanto, ¿verdad? Sí, vean, la dieta del perezoso es completamente diferente en las tierras bajas que en las tierras altas, ¿sí? Y yo no sé qué se come el perezoso en las tierras altas, sinceramente, para serles muy, muy francos. Nunca lo he visto, digamos, yo lo he visto por ahí, pero nunca me lo he puesto a ver para ver qué es lo que consume. Sí. Yo creo Aquí, que eso es un temita que da hasta para una tesis de una licenciatura de una persona, bien, bien. Pero definitivamente no sabría, vamos a ver, qué podría consumir. aquí hay Ahí, algunas mira, ahí asteráceas. Ajá, en las tierras altas crece un guarumo, que casi no se ve ahí, se ve más que todo por el lado del Surquí, porque le gustan los lugares un poquito más húmedos, y ya en el Tirol hay un cierto grado de estacionalidad, precisamente por la sombra de lluvia que crean las montañas, ¿sí? Hay un guarumo que seguro lo comería, pero ese guarumo de tierras altas, llamado Cecropia angustifolia, sí, aquí no lo he visto yo no lo tampoco. he visto ahí, no lo he visto, nunca he cultivado reproducción viveros. Y Sí. sobre la otra pregunta, mira, estoy pensándolo y la verdad es una muy buena pregunta porque, si mal no recuerdo, la gran mayoría de Pocos, plantas comestibles, especialmente árboles, son casi que exclusivos de tierras más bajas. bajas. Hay uno, sí, ya recordé uno, que crece precisamente ahí en el Tirol, por ahí lo he visto en los bosques, que le dicen, se llama Casimiroa zapota. Ya les digo cómo se le decía al Casimiroa zapota. Zapota es ya les digo, no, ¿cómo? El zapote blanco, no, le tienen otro nombre. Ay, ¿cómo le llaman? El ¿Cómo matasano. dice el nombre científico? Ah, Yo no sé si han escuchado el matasano. El matasano es un árbol frutal que crece en esas elevaciones. Es más, crece desde los 900 metros de elevación hasta los 2000. Y eso es un árbol que se consume muy poco. Yo ustedes no lo ven tampoco en ningún mercado vendiéndolo, y que sabe rico, pero que tiene se tiene una idea de que el matasano eh, como que purga a la gente. Entonces, mucha gente ya. lo ha dejado de consumir. Yo he comido y me ha pasado en las dos. Me ha purgado y no me ha purgado, para que lo tomen en cuenta. Pero es muy variable y la verdad no sabe nada mal. Eh, yo, si mal no recuerdo, me parece que en uno de esos potreros, entre el Tirol y el Monte La Cruz, ahí crecen varios individuos, y inclusive hay muchos brinzales, o sea, plántulas debajo que se podrían extraer porque en un potrero todo eso se va a ir, lo cortan o se lo comen las vacas o no sé. No van a dejar árboles crecer, entonces vale la pena extraer unos que otros de esos arbolitos. Y me parece que es justo por una zona donde la empresa de servicios públicos quiere hacer algo, como una laguneta, un embalse, no sé, algo escuchado por ahí. Entonces, por ahí en esos potreros creo que crece Podría haber. el zapote blanco o matasano. Pero vean, para serles muy francos, en las tierras altas de Costa Rica hay muy pocas Árboles plantas frutales. nativas, sí, árboles nativos comestibles. ¿Saben qué es lo que sí podría pegar muy bien a esa elevación y que lamentablemente ustedes no lo ven como que hayan grandes plantaciones? Bueno, tal vez en la zona de Los Santos sí un poco, en Cartago. Moras. Las moras, las que se cultivan en Costa Rica, es una especie o dos. Imagínense que hay 10 especies de moras. Imagínense la cantidad de locuras que se podrían hacer cultivando especies de moras y que pegan por estaca, además. Hay moras amarillas, moras moradas, moras rojas, y se podrían hacer helados de diferentes especies de moras. El problema es dónde están esas moras. También en los arándanos nativos, ¿verdad? Hay unos El arándanos Vaccinium nativos. consanguineum también podría de Sí, repente. sí, pero es que ese es de suelos un poquito más pobres en nutrientes. Tal vez podría servir, digamos, en esos suelos donde hay un montón de cipreses, que digo, una opción también es como alcalinizarlos, ¿verdad? Meterles ahí una cuestión alcalina ahí, pero y como yo no sé nada de edafología, o sea, de tipos de suelos, ahí me quedo muy corto, pero esos arándanos de tierras altas nativos de acá,
No se ha escrito absolutamente nada de la cosecha, cuándo florece, cuándo fructifica, se sabe muy poco. No, no, no. Entonces es una prueba y error de años, de añitos, Ujú. que habría que hacer intento. Tal vez le vaya bien, tal vez no. Ok, perfecto. Tenemos mucho que experimentar. Uh, Acá nos preguntan si la tumbalgia es nativa, si la tigrilla es nativa. Tigrilla, no sé Esas cuál dos es. Las sobre tumbergias no son nativas y más bien son invasoras, todas. tumbegias. O sea, los ojos de Sí, poeta no. sí, No, no, no. no. Vea, ustedes no se imaginan eso. Aquí es súper invasor, pero vieran cómo es invasor eso Zonas en bajas, los sí. Andes y en los Andes. Uy, vean, en Ah, Colombia y Ecuador está regado eso por todo lado y es una planta asiática. Sí. esa que nos Y, mostraste, la otra que no es ojos de poeta, sí era la que le dicen Morning Glory, ¿verdad? La que es como azul, morada, muy bonita, pero sí, que esos son dijiste que los es invasiva, churristates. ¿verdad? Sí, los churristates, eso sí. Pero la otra que es invasora sí está horrible también. Sí, Ok, la hipomea caídica. Eso lo tiene ok. un nombre por ahí que ahorita se me escapa. Eh, Vean, hay algo que es muy importante y es que toda esta información es muy importante saberla y todo eso desde el punto de vista técnico, pero dar el paso a la parte práctica son otros 100 pesos, ¿verdad? Ujú, Eh, y eso es el reto, no solo de ustedes, sino de todas las personas que están interesadas en cultivar plantas o en hacer como una mezcla de plantas nativas con introducidas. Eh, y yo creo que en una parte práctica sí valdría mucho la pena que ustedes la tomen en cuenta, no conmigo, sino ustedes mismos pueden ser o con alguna otra persona que les enseñe a reproducir plantas, ujú, que les enseñe de la flora que circundante, eso es muy importante siempre. ujú, Bueno, tal vez en eso de enseñar yo podría colaborar, pero en cuestiones ya como de reproducción y esto y lo otro, yo tengo muchos volados, claro, pero como de ser súper bueno en cuestiones ahí de viveristas, ya no, me quedo un poquito corto, sí, pero sí vale la pena que lo tomen en cuenta, que una que parte exploremos. práctica, después de, digamos, estas charlitas o algunas otras que se pueden dar sobre el mundo vegetal, pues Ujú. valdría mucho la pena. De acuerdo, muchísimas gracias. Ya voy terminando. Dos Sí. preguntas nada más. Una es, si las salvias que nos mostraste son comestibles, ¿cuánto crece la salvia polistaquia que nos Ujú, mostraste? Creo que. ujú, Y la última pregunta sería, ¿qué tipos de pastos para sostener suelos podríamos que conozcas, si es que conoces alguno ujú, nativo? Por ejemplo, ahí abajo por el castillo ujú, hay como un paredón que hay una especie gigantesca que no sé qué será, es un pasto grandísimo con unas hojas anchas como medio moradas y al frente hay como otra pared de algo que parecería ser vetiveria, ujú. pero vetiveria aquí, o sea, no sé si se da tanto o no sé si es vetiveria o si más bien es como más un zacate limón. La verdad que yo no le he podido dar. Ujú, Pero sí veo que crece grandísimo, porque muchos experimentos que hemos hecho aquí arriba, ni el zacate limón ni nada crece lo suficiente, ¿verdad? claro. Entonces, pero perdón porque mezclé todo. Entonces era como, si esas salvias que mostraste son Sí, comestibles, sí, ¿cuánto crece la salvia polistaquia? Y sí. eso otro de los pastos, Las nada más. salvias no superan, según lo que yo he observado y lo que está en la literatura, los 3 metros, 3 metros y medio. Pero usualmente no supera como el metro y medio, 2 metros. Ustedes le pueden dar la forma que ustedes quieran. De podarlo, ustedes nada más llegan y le pasan el machete y eso vuelve a Y guiar ya porque está. es súper pegador, especialmente la polistaquia, ¿sí? Que créanme que crece por montones a la orilla del camino. Bajen mañana o en esos días y bajan allá del Tirol para San Rafael y pónganle en cuidado a la orilla del camino, ahorita va a estar floreada. Eh, y no son comestibles, ninguna de esas. No sé por qué esa pregunta, pero si hay una salvia que es enteógena, que produce estados alterados de la conciencia, que es mexicana, que es la salvia Ujú, sí, esa es divinorum. salvia divinorum. Sí, pero Ujú. esa salvia no, estas salvias de acá no Aquí no. tienen los efectos psicoactivos y no tienen los componentes químicos que se utilizan. Permiso. Ujú. Sí, Esteban, la pregunta es porque para efectos de hacer una especie de seto o ajá, barrera visual con la salvia, ajá. es Ah, posible. no, queda perfecto. Yo tengo un setito aquí, bueno, no es un seto continuo, sino que tengo varias plantas que yo las puedo constantemente y quedan de la forma perfecta que yo quiero. Sí, así cuadradita. Le va muy, muy bien, la verdad.
sinceramente le da muy bien. Yo creo que es de esas plantas que han estado ahí y que el ser humano no puede creer que esté y que tenga tanta utilidad para tipo Z. Y luego sobre, ¿cuál era la otra? Sobre los pastos. Vean, eso es algo que se está cayendo también. Yo a veces me pongo a pensar, no sé si críticamente, muy criticonamente, eh, con el perdón, digamos, no, de algunos de ustedes que tal vez lo sea, sobre los agrónomos o los mismos forestales, porque, gente, vean, hay 500 pastos nativos en Costa Rica y no hay ni tan solo uno que se utilice, ni uno. No se sabe nada. Ahí donde deberían de estar los profesores en las universidades, dándole o brindándole ideas a los estudiantes para que desarrollen esos estudios y de esos estudios, pues, agarrar esa información y empezar a utilizarla. Y lamentablemente no hay nada, 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 nada. No hay ni un solo pasto nativo que se utilice así. Hay un pasto parecido al vetiver, que por cierto crece por acá. Y desde los 0 metros de elevación hasta ahí le dicen cola de venado. ¿Cómo se llamaba científicamente? Ya ahorita se me escapa. Pero le dicen cola de venado, que he tenido siempre la curiosidad de cómo sacar uno y ver si el raicero es bravo o es grande, digamos, para abajo. No. No sé qué tanto sea, pero tiene un porte parecido, afín a un vetiver, que podría eventualmente revisarse. Cola de venado, se me escapa ahorita el nombre. Por ahí lo tengo en la cabeza, por ahí andan esos nombres, pero se me escapa ahorita. Si tal vez en el pasto, zacate, cola de venado, aparezca por ahí el nombre científico. Ustedes saben que, perfecto. en cuenta, digamos, el nombre científico es básicamente la llave al conocimiento universal. Ustedes si ponen cola de venado, van a aparecerle muchos nombres científicos de cola de venado, muchas plantas. Por eso es que los nombres científicos son tan importantes. Entonces, por ahí anda la cosa. El vetiver, sí, no es de acá, pero ha dado buenos resultados. Sí, pero aquí arriba, varias formas o varias variedades, valga la redundancia. Y he visto también uno moradillo por ahí, pero no sé cuál será tampoco. Aquí se introduce todo a diestra y siniestra. El Estado ni cuenta se da, créanme, porque yo hasta lo he hecho, digamos. Una semillita, que yo, una mata, y es súper sencillo. Entonces, a veces de repente lo consultan a uno un montón de identificaciones de plantas y uno dice, ¿de dónde viene esta cosa? Y cuando se da cuenta uno a los años, se da cuenta uno que es una planta proveniente de los Himalayas, que quién sabe cómo llegó acá. Es complejo, pero sí, en eso de los pastos, terrible. Sí, está bien, no importa. Aquí el compañero José Pablo nos pone Schizachyrum condensatum. Pero bueno, no importa, nosotros lo podemos, nosotros hacemos la investigación, no te preocupes. No sé cuál será eso. No importa. Estas eran las preguntas que yo tenía anotadas. No sé si de las personas que quedan todavía escuchando la charla habría alguien que quisiera hacer una última pregunta. Si no, pues en tiempo récord, increíble. Iríamos cerrando. Sí te pediríamos de parte de la Junta, Esteban, que te quedes unos 5 minutitos con nosotros para agradecerte, claro, y algunos otros detalles. Claro. Después ahí está el correo mío por cualquier cosita. Ahí lo expuse. ¿Qué otra cosa antes de que se me olviden? Bueno, yo más que feliz de compartir ahí lo que se pueda. Pero eso sí, hay probabilidades que yo deje de existir un poquito en Costa Rica durante unos 5 a 7 años, si todo sale bien, y eso implica que mi vida va a dar un giro 180 grados porque no he conseguido pues, el espacio que me encantaría aquí en Costa Rica y la necesidad de la titulitis muchas veces en las ciencias, tal vez vos lo sabes, como que empujo un poquito a seguir en eso. Y creo que he tomado la decisión de seguirlo. Entonces estoy a unos escasos días de unas entrevistas y de que me digan si me aceptan o no en una universidad en Estados Unidos, y implicaría pues marcharme y dejar de lado muchas cosas, y especialmente esto que me encanta, que es la reproducción de plantas. Sí, bueno, no, pues de nuestra parte agradecerte, no sabes la satisfacción, realmente muy, muy agradecidos, muy contentos con la cantidad inmensa de información que nos trajiste. Además, esto fue, o sea, de verdad, un honor contar con tu presencia para abrir este ciclo de charlas. Y nos quedan, ya ahí estuve tomando nota de un montón de temas que de verdad tenemos que ir abordando para el presidencial. Yo le doy la palabra a doña Yamilet Luna, que es nuestra presidenta de la Junta Directiva, que estuvo también a cargo hombro a hombro aquí de
de organizar este espacio para que ella nos pueda despedir y como te dije, si te puedes quedar 5 minutitos después, pues lo agradecemos. Y a los participantes de mi parte, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Adelante, Amanda. Sí, de verdad, Esteban, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocerte por este medio. Lastimosamente no pudimos hacerlo presencial como estaba previsto, pero esperamos convencerte ahora en los 5 minutos que nos vas a regalar para ver si nos das una segunda parte. El pueblo lo está gritando, lo están pidiendo, la gente está súper contenta con tu forma de habernos enseñado. De verdad, como comunidad queremos que sepas que queremos comprometernos con esta enseñanza, con este aprendizaje. Estamos decididos